¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Aquí me tenéis. Rayitos de la Fe, un día más, emitiendo en directo para todas y todos. A esperar que tengo esto un poco descuadrado. Ahora. Bueno, que sepáis, durante este tiempo en el que voy a estar haciendo este collage que tengo por aquí, que quizá habéis visto ahora al principio, este collage en el que voy a estar trabajando ahora, que ya más o menos tiene lo que es la mezcla, ahora voy a ir trabajando encima, pues pintando y un poco, pues eso, trabajando encima de lo que ya sería esta base. Mientras tanto, mi idea es que voy a dejar sonando la música de Enric López, que si me seguís en Instagram alguna vez habréis visto pues que alguna historia he compartido sobre su trabajo. Y bueno, a mí me encanta, es un muy buen amigo, le quiero un montón, pero es que encima me encanta la música que hace, entonces está todo. Y nada, pues eso, vais sonando esto, y mientras voy a ir haciendo el collage, y mientras voy hablando con quienes queráis hablar conmigo, a través del chat, pues nada, estoy abierto, luego si hay alguien que más adelante tenga ganas de trabajar en su estudio y le apetezca charlar de una manera informal, casual, conmigo, pues que me lo diga. Igual, pues abrimos un poco el espacio y dejamos que podáis ir participando. Pero ya digo, todo en plan un poquito chill, un poquitito suave, ¿vale? Vamos a ver, voy a asegurarme. ¡Wow! Mira, acabo de colocar la página para ver quiénes estáis por ahí. Veo a Ajos Dajale. Hola, Bob Starship Subray. Saludos, qué gusto. LVX Alfa Omega, con quien he hablado creo que esta mañana. Saludos también. ¿Cuántos días? Ya has echado de menos un directo, jaja. Pues sí. He estado. Pues la verdad que estos días, el sábado estuvimos en la montaña. Súper bien, bañándonos ahí con los peques también. Y ayer estuvimos en la playa, que también la verdad que ahora que ya el confinamiento aquí donde estoy yo ya no es comarcal, sino que es para toda Cataluña, pues ya es más fácil el moverse. Y nada, pues aprovechando un poco para descansar, para ver eso, naturaleza, para estar ver el mar, etcétera. A ver, vamos a ver, esperar un momentito, voy a colocar la ventana aquí, abierta otra ventana. ¿Conoces a Zush? No, no lo conozco. Luego, ya lo miramos luego, a ver quién es. Hola, Rayitos, para después libros y cómics, mangas favoritos, ¿vale? Irme preguntando y yo os iré respondiendo a todo lo que pueda, ¿vale? Aprovechamos este rato que voy a estar de relax. Mientras voy trabajando, pues os voy viendo y os voy leyendo un poco. A ver, voy a bajar un poco el volumen de aquí, porque creo que lo tengo un pelín alto. Bueno, pues como os decía antes, os recomiendo mucho la música de Enric López. Si os gusta, es una música por lo general bastante tranquila, tiene canciones en castellano, otras las tiene en catalán también. Yo creo que está muy chulo, os puede gustar. ¿Y te gusta? Me pregunta LVX Alfa Omega. Zush, bueno, como no lo conozco, pues no sé si me gusta. De todas maneras, mirar, voy un momento a buscarlo. Voy a buscar quién es Zush, venga, vamos a ver. Zush. Zush Pintor, a ver. Vale, lo estoy viendo ahora. A ver, mira, voy a compartir la pantalla y así veis lo que estoy viendo yo también. Las obras de Zush que me comentaba LVX Alfa Omega. Pues sí, sí me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta su trabajo. Es más, me gusta mucho. Qué bien que me lo hayas presentado porque me encanta. Es un estilo que me es muy cercano. Qué guay, me gusta mucho. Y... ¡Wow! Pues sí, mira, otro nuevo artista favorito. Me gusta mucho este trabajo. Qué bueno, qué genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Nada, oye, gracias por presentármelo.
si hay algún otro artista o alguna otra artista, pero bueno, ahora tampoco quiero que sea todo el rato que me estéis pasando Instagrams o, o webs de otros artistas, pero bueno, si de vez en cuando queda alguno, pues y a la que pueda ya lo iré mirando. Este me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Zush. Saludos para Ramiro Huerta, ¿cómo está Ramiro? Saludos para Biel, Saro, Víctor de la Rosa, Arte y Crítica, saludos a Venezuela. ¿Cómo estáis en Venezuela? Espero que estéis bien. Sara de la Rosa, buenas tardes. Ando dibujando en el iPad, no tengo muchos pendientes en la oficina. Bien. Hola, ¿qué? ¿De lunes total? Pues sí, como siempre. ¿Cuánto tiempo sin pasarme por los directos? Por fin coincido, grande rayitos, grande J de House 67. Alexis Baltra, no sé por qué. No sé si es para mí o si es que era para otra cosa. Hola, Cumpas, hola, Rogual, ¿cómo estás? Para descargar los libros es un canal de Telegram. Ah, vale, ok. Hay un montón de libros. Yo lo descubrí ayer y me ha dado la vida. Vale, a mí también. Muy bueno el cómic de Rayitos y el Pulpo Max. Tiene un aire a vida en el infierno de Matt Groening. Ostras, ¿lo has visto? Anda, qué guay. Qué bueno. V de la Rosa 666, búscalo. Vale. ¿Qué más? Poesía de Ángel Blancel, Rayitos. ¿Escribirás o escribes poesía alguna vez? Guau, hace mucho que no. Hace mucho que no hago así poesía. Tuve mis momentos, pero hace muchos años, donde me gustaba más escribir y alguna vez hice algo de poesía. En plan amateur, por supuesto, ¿eh? No, nada profesional. Ray, ¿qué opinas del retrato autorretrato? ¿El género qué es para ti? ¿Qué significa para ti? O sea, el hecho de capturar pictóricamente a alguien. Bueno, a ver, son cosas distintas, ¿no? El retrato y el autorretrato. A mí me encanta el retrato y el autorretrato. De hecho, me es difícil el no estar fijándome en las caras y en los cuerpos. O sea, reconozco que como, bueno, mientras voy hablando voy a ir dibujando, ¿vale? Porque si no, no voy a avanzar aquí. A ver, mira, os voy enseñando mientras tanto. Pues eso, el retrato y el autorretrato, pues me pasa que o sea, que me fijo un montón en las caras y me llama mucho la atención los ojos, las narices, las bocas, o sea, todo lo que es el tema de fisionomía siempre me ha gustado muchísimo. Mirad cuántos rotuladores tengo para poder jugar, me encanta. A ver, yo me pierdo con esto. Esto para mí son como mis caramelos. A ver, venga, voy a pillar todos los que voy a ir incluyendo o que creo que voy a ir incluyendo. Luego al final pones un montón de colores y luego al final acabas usando 2 o 3 y el resto los tienes como apalancados y no haces nada, ¿eh? O al menos yo, no sé. No sé si os pasa también. A ver, ¿qué más colores hay por aquí? Venga, este. A ver, vamos a ver. Bueno, va, espera. Me voy a poner un poco mi cara porque si no, esto igual tampoco se interesa demasiado, ¿no? A ver. Vale. Ay. Vamos a ver. Bueno, en fin, el retrato y el autorretrato. Me gustan en general. No tengo nada en contra y es un género que me parece interesante. El autorretrato desde la perspectiva de la autoexploración de uno mismo. Yo no sé al resto de las personas que me estáis viendo, pero a mí, por ejemplo, siempre me llama mucho Ananda López, saludos. ¡Hombre, Ananda! ¡Besos! Me llama mucho la atención el verme a mí mismo, escucharme y todo eso siempre es algo como que me sorprende. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Pues que me parece interesante como trabajo, más allá del por el crear algo que pueda gustar o no gustar, es por el verte a ti mismo, verte, reconocerte, explorarte, asumir quién eres, yo qué sé, el paso del tiempo cuando te pones ahí a pintar y te ves con tus arrugas y tus historias y tal. Como todo ese proceso me parece que es muy interesante. Y a mí, por ejemplo, me encanta cuando estoy en la calle observar a la gente. Yo ahora hace mucho que no bajo a la ciudad, pero cuando estoy en la ciudad me encanta sentarme y observar a las personas, cómo caminan, cómo andan las caras. A ver, ¿qué más? ¿Qué significa para ti? Pues eso, lo que digo, un trabajo de autoexploración. O sea, el hecho de capturar pictóricamente a alguien.
Pues bueno, también me parece interesante lo que es capturar a alguien, o sea, el dibujar a una persona. Me parece que es todo un viaje, porque de alguna manera cuando estás dibujando a esa persona, también es como que estás viéndola detenidamente y dándote tiempo. Yo creo que muchas veces vemos sin ver. Entonces, cuando estás dibujando a una persona y estás ahí como con toda tu atención focalizada, es como que, plan, estás ahí centrado, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cuándo haréis uno de revisando Instagram? Porque aunque os digo el mío, no. Tengo un colega que es artista profesional, vamos, que se dedica a ello, jajaja. Por aclarar. Bueno, eso, que os lo diría. Vale, pues me lo cuentas, Jorge, y lo miramos. Am, para todas aquellas personas que os habéis hecho miembros del canal, si queréis, o sea, varias cosas. Más adelante, seguramente, haré algún sorteo que sea para aquellas personas que sois miembros del canal. Lo haremos como en petit comité para todas aquellas personas que de alguna manera estáis apoyando el canal y que cada mes estáis poniendo ahí 2, 5 euros o la cantidad que sea. Y luego otra cosa que quiero hacer también es, todas las personas que seáis miembros del canal, si me enviáis vuestro email y me enviáis una foto, me gustaría haceros también como un pequeño dibujo, como un pequeño... Sí, un pequeño dibujo sobre la foto que me enviéis. Pero tendríais que enviarme eso, pues me lo podéis enviar a mi Instagram privado. Bueno, a mi Instagram privado. Me lo podéis enviar, quiero decir, por privado a mi Instagram, perdón. Pinta rayitos, pinta. Ahora voy. Un momento es que me cuesta hablar y estar ahí. Eso, me enviáis el dibujo sobre el que queráis que pinte o que lo costumice. Y nada, eso. Pues todas las personas que me estéis apoyando con el tema de haceros miembros del canal y todo eso, pues recibiréis uno, ¿vale? Que lo sepáis. Solo tenéis que enviarme un mensaje por Instagram. Y venga, mientras voy leyendo, voy a seguir dibujando. Venga, vamos allá. A ver. Voy. Vale, aquí sigo. A ver, ¿qué más me enviáis? ¿Qué más me decís por aquí? Busca al pintor Luis Caballero. Es un pintor bestial. Vale, pues lo buscaré. Luego lo miro, ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Sabes que los rotuladores con el tiempo desaparecen? Con el tiempo... Sí, los rotuladores con el tiempo desaparecen, pero bueno, dentro de mucho tiempo. O sea que yo no sé si lo veré. Pinta, Raditox Pinta, ya estoy en ello. Una actriz famosa tenía un dibujo rotulador de Picasso, alguien parecido, y cada tiempo lo repasaba ella. No sabía eso. Rayitox, hay varios youtubers que están quejándose de YouTube. El algoritmo, las estadísticas, los resultados y todo eso. Están de ataque. ¿A ti te afecta? ¿Has sabido algo? Pues no sé, Raúl. Yo la verdad es que ya con el tema de YouTube es como que cambio un... A ver, espera, esto está un poco desenfocado, ¿no? A ver, voy a ver si lo puedo enfocar un poco más. Ahora se ve bien. Luego ya os la iré enseñando de vez en cuando, así, para que la podáis ver un poco mejor. O mira, la puedo pintar... No, mejor así. Sí. Luego ya la giraré un poco para que podáis ver. Bueno, va, pues vamos a ver qué podemos ir haciendo a esta chica. Yo hay una cosa que siempre digo y es que para mí, o sea, el pintar, el dibujar y todo eso tiene que ser algo divertido. Tienes que pasártelo bien, tienes que disfrutar haciéndolo. Y si luego, imaginaros que estoy haciendo esto y no me gusta y me parece que es una mierda, pues no pasa nada. Pues me lo guardo, o lo cambio, o sigo avanzando. Al final todo está en perpetuo movimiento. Vamos a ver esto. Esto no escribe. Vale. Mira, por ejemplo, esto. ¿Veis? Acaba de hacer aquí un rayón, pero es que no me importa. Y eso es lo bueno. Está bien poder manchar, poder garabatear. Vale, he estado hoy leyendo un poco en las noticias una cosa que me ha llamado la atención y es que están los museos y las galerías diciendo, mirad, os voy a compartir la pantalla un segundo, diciendo, mirad, que aquí está. El mercado mundial del arte desciende a cifras del 2009. El informe de Art Basel y UBS certifica el auge de las galerías virtuales y retrocesos en igualdad y vaticina que las ferias serán híbridas y más selectivas.
fíjate en esto, la plataforma tecnológica Arlogi calcula que el número de sus clientes que la utilizó, y se refiere a las galerías virtuales, ha aumentado un 3000%. O sea que hay que tener, o sea, prestar bastante atención a todo esto porque está pasando, porque creo que va a marcar mucho lo que viene, lo que se avecina. Está muy en la línea de lo que estaba hablando en el último vídeo, no sé si lo habéis visto, hablando sobre el tema del NFT, todo el tema del arte virtual, el tema de los tokens y toda esta historia, que a muchos nos suena a chino, pero que está empezando a ser algo que cada vez tiene más peso. O sea que dentro de nada, lo que ahora es como una rareza, va a ser algo cada vez más común y más frecuente. El que haya artistas que directamente trabajan todo el rato, pues eso, en galerías virtuales, que venden a través de Ethereum y todo este tipo de historias, que trabajan con blockchain para firmar las obras y tener la garantía de que esas obras son suyas y toda esta historia. Y se abre una época bastante diferente a lo que conocemos hasta ahora. Bueno, vamos a seguir aquí mientras. A ver. Por cierto, ayer en un vídeo que hizo el doctor Soriano, que lo voy siguiendo siempre que puedo, alguien escribió que creía que era una buena oportunidad el comprarme el collage que sirve de portada para el libro de Rafael López Borrego. Y es cierto que eso suele suceder, que muchas veces las obras, cuando han tenido algún tipo de impacto mediático, luego es como que se suelen revalorizar. Yo la verdad es que no me lo había planteado cuando me lo comentó Rafa, lo de hacer lo de enviarle una imagen para portada. Pero bueno, sí, me parece que tiene razón. Y nada, ahí, si hay alguien que quiera, que esté interesado en comprar esa imagen, ese collage, que me lo diga y bueno, y podemos mirarlo, a ver qué se puede hacer. Vamos allá. A ver. Vale. Ahora ya la gente está utilis. Reditos, aunque no tengo ni para comer, voy a hacer miembro de tu canal, ¿lo vales, amigo? Ojo, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Voy a ir siguiendo de vez en cuando algunos de los vídeos que vas haciendo en tu canal también. Os recomiendo a todas aquellas personas que estéis viendo. Veis en el chat que aparece Víctor de la Rosa Arte y Crítica. Pues pinchar en su enlace o buscarlo en YouTube, que tiene un canal también de arte contemporáneo que está muy bien. Y ahí también vais a encontrar mucha información que está muy bien. Y vais a también a ver un poco acerca de su perspectiva respecto al arte, lo que, bueno, en fin, de todo lo que él opina un poco, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en el mercado, bueno, en el mundo del arte y todo esto. A ver, ¿qué más? Saludos, Elío Almonte, ¿cómo estás? Jorge Herrera, hola Rayitox. ¿Has publicado un libro de artistas? ¿Un libro de artista? ¿Y qué piensas del formato de libro de artista? Pues sí, tengo un libro que publiqué hace bastante tiempo. Si queréis os lo puedo enseñar. Mira, un segundo, os lo voy a enseñar un momentito. Está en mi web, de hecho, lo podéis encontrar ahí. Ahí, si entráis en Shop. Mirad, si os interesa, si hay alguien que tenga interés en comprar mi libro, tenéis varias opciones. Una es comprar el libro online, ¿vale? Y aquí lo podéis encontrar en inglés y en castellano. Me parece que está en Kindle de Amazon, si no recuerdo mal. La verdad es que esto lo hice hacía bastante tiempo. ¿Y qué más? Mira, aquí lo tenéis. Y veis
aquí donde estoy, donde tengo ahora mismo el cursor, mira, ahí lo tenéis, le clico, mira, ahí lo tenéis, en Kindle por 6,41 dólares. Ah, para ver artículos, vale, muy bien. Vale, perfecto. Aquí tenéis, si lo queréis, lo tenéis en Kindle por 6,41 y directamente os lo descargáis. Y si no, tenéis la opción de que os lo impriman, si no recuerdo mal. Y creo que ahí podéis verlo. Y bueno, y si tenéis curiosidad por ver un poco lo que es mi tienda, pues aquí tenéis varios dibujos, collages también que tengo a la venta. Podéis ver los precios también, mirad, tengo algunos pequeños. Este cuesta 85 euros, por ejemplo. Estos son más grandes, 3,50, 2,50. Depende, hay un poco de todo. Esto que os estoy enseñando ahora, es un cómic que tengo que os lo podéis descargar online también. Está bastante divertido. La verdad que estoy bastante orgulloso de este cómic. Son 100 páginas y bueno, pues es eso. Son 5 euros. Aquí también podéis acceder a mi libro. De hecho, tengo algunos todavía por aquí, o sea que se puede comprar. Ah, mira, aquí tengo todavía la... Ah, no sabía que lo tenía aquí. Hostia, pues esta es la pieza que hice para la portada de Rafael López Borrego, que también la tenéis en la tienda. De verdad que no me acordaba, no sabía que estaba aquí disponible. Hostia, pues está muy barata. Tendría que subirla ahora. Después de lo de Rafael López Borrego voy a tener que subirla ya. Bueno, ya veré. Y nada, bueno, en fin, aquí tenéis un poco más de lo que tengo. Si queréis mirarlo con calma, pues ahí podéis ver un poco diferentes trabajos. Y vale, vamos a ver. Voy a mirar otra vez el chat, a ver qué me estáis contando. Ajá. A ver, ¿qué más? ¿Qué opinas de los NFT? ¿Entrarías a vender tu obra? Pues me lo estoy pensando. O sea, tengo un poco de dualidad. Por un lado, me da un poco de rabia todo lo que está pasando con el tema este de las obras que ahora de repente todo el mundo quiere vender en este tipo de mercado. Es como que es muy hype, ¿no? Ahora es como es lo último, lo más tendencia. Venga, todos ahí ahora. Y eso me rechina, ¿sabes? Me da un poco así como de rabia. Pero por otro lado, pues también pienso que es una manera de estar presente, ¿no? Igual que, yo qué sé, estoy en Instagram o estoy en YouTube, pues ¿por qué negarme a estar en otros sitios como podrían ser galerías de arte que sean más virtuales o lo que sea, ¿no? Tendría que verlo, tendría que verlo. Ah, antes hacía libros de artistas con collage. Saludos desde este manicomio. Saludos, Joan. Hola a todos. Bueno, me tengo que ir a trabajar. Veo después el resto del vídeo. Muy bien, Marco, mal dicho. No pasa nada. Luego ya lo verás. Ah, nada, sigo aquí haciendo más. A ver qué sale de aquí. Vale. A mí una cosa que me gusta mucho cuando dibujo, cuando trabajo así, es el rollo que le da el lápiz. El lápiz, pero no cualquier lápiz, este tipo de lápiz. Estos que compré en la Wessner. Así. No sé si se ven bien enfocados, pero bueno, ahí quedan. Pues ese tipo de lápiz me encanta el rollo que le da y me gusta así como el, el toque este así. A ver, otra cosa que también me parece que es muy importante, siempre cuando uno trabaja, o al menos para mí, es tener blanco. A ver si con este puedo tirar. Vale. Oye, me encanta estar pintando, aquí trabajando y poder escuchar la música de Enric de fondo. Como os decía, buscarlo. Enric López, de verdad que está muy bien. Bueno, si os gusta este estilo de música, claro. A mí es que me gusta música así como más tranquila. Vamos a quitar todo aquí ya, venga, toma por culo. Hala, hala, ya está. Y vamos, esto también vamos a quitárselo de aquí. No me gusta cuando tienen ahí ropa así fuera.
No, fuera esto. Está bien fuera. Venga, y ahora aquí manchamos un poco. Esto lo estáis viendo ahora iluminado por abajo. Yo tengo aquí una mesa de luz, pero no por nada, simplemente porque me gusta la luz que da. A ver, ¿qué más tenéis por aquí? ¿Cuántas cosas? A ver, ¿qué más? ¿Qué más me decís por aquí? Ahí está el dibujo de la portada de Borrego. ¿Está en venta? Sí, está en venta. Si lo compráis hoy, estará ese precio, pero si no, lo más seguro es que lo suba, ¿eh? Lo voy a tener que subir ya. A ver, ¿qué más me decís por aquí? Marcos Sánchez, Rayito, saludos desde México. Tengo un par de collages que hice hace tiempo y los que tú haces me recuerdan un poco a ellos. ¿Te los podría compartir? Claro. Envíamelos si quieres por Instagram y los veo. Me gusta ir viendo de vez en cuando lo que hacéis, aunque bueno, también tenéis que ser un poco cuidadosos, porque hay peña que me envía todo lo que hacen y al final es como demasiado, porque no me da tiempo a ver lo que todo el mundo hace, ¿no? Pero si de vez en cuando enviáis alguna pieza, no hay problema. A ver, ¿qué más? Adriana Mufarregue. Hola desde Córdoba, Argentina. Hace unos 11 años pasé de la pintura al collage y luego del collage al mosaico. Fue un viaje de ida. Ah, qué bueno. Ah, muy bien. Pues ya, bueno, no sé, pásame si quieres por Instagram tu trabajo y así lo veo también. Aquí me gusta hacerles como esta especie de hombreras con sus cruces que representan a Control. Todos son soldados de caos. Chin, chin. A ver, ¿qué más? Se ve de lujo la calidad de imagen. Amigo Rayitox, un saludo. Hombre, de Maxi Arte. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Una gran persona, Max. Fue un gusto poder entrevistarlo. Si no habéis visto la entrevista, pues nada, entrar en el canal y podéis ver ahí un poco, pues eso, una charla que estuvo muy bien, ¿verdad, Max? Para hablar un poco de todo lo que se está haciendo a nivel de, pues eso, de canales en YouTube que abordan el tema del dibujo, donde se enseña cómo dibujamos. Lo que estoy haciendo yo, pero bien hecho. Bien hecho y como más pedagógico, porque aquí en realidad yo no estoy enseñando a nadie a hacer nada, yo simplemente muestro lo que yo hago y ya está, ¿no? Bueno, eso, un saludo a Max, desde aquí un abrazo enorme. A ver si algún día tengo ocasión de ir a Chile a verlo, me encantaría. A ver, ¿qué más? Así es como, os voy a enseñar cómo destrozar un dibujo en realidad. Ah, mira qué bien, esto queda muy bien. Vale, vamos a ver. A ver. ¿Qué es NFT? Dice Joam. Pues mira, si quieres, hay un vídeo en el que hablo justamente de todo este tema. Si quieres, Joam, el último vídeo que hice antes de este te explica lo que es NFT, lo que es el metaverso, que yo tampoco conocía que era eso. Te explica lo que es, bueno, pues todo este mundo de criptoarte y toda esta historia. Que para mí era como si me hablaran en chino, yo no lo conocía nada. Y bueno, está interesante, te lo recomiendo. O sea que, Joam, mírate el último vídeo porque ahí te lo explica todo muy bien. Así por encima te diré que es non-fungible token. Es como dinero que no está en curso legal en este instante, pero que luego podrías como cambiarlo. Como por ejemplo el Bitcoin, el Ethereum, todos estos. Vamos a ver aquí qué vamos a hacer. Vamos a arrancar esto. A ver si lo puedo arrancar. Vamos a ver si puedo. Bueno, así. ¡Ah! A ver, ¿qué más? ¿En qué estilo artístico caben tus obras? ¿Informalismo? Buah, yo qué sé, no sé en qué estilo artístico. A ver, vamos a ver. Depende de la perspectiva con la que quieras abordar mi trabajo. Porque una cosa es el trabajo formal, digamos, este dibujo, así, tal cual. Si tú no ves nada más, sí que puede tener un toque informalista en un momento dado. O puede tener... Yo diría que es como una pieza que forma parte de un todo. Entonces, para mí es como más una pieza casi conceptual, te diría.
Pero si lo quieres ver como arte informalista, también me parece bien. Quiero decir, a mí el informalismo en general me gusta mucho el expresionismo también, no sé, hay un montón de corrientes con las que, bueno, que me gustan, ¿no? El Dada también me gusta mucho. Lo que siento que son corrientes que si bien son vigentes, o sea, siguen vigentes, pero ya tienen otro tipo de carga, ¿sabes? Es otro contexto, es otra situación. Entonces todo cambia. Estoy haciendo un retrato de rayitos, ja, ja, ja. A ver, a ver qué tal sale. No tengo redes, pero lo subiré a YouTube. Muy bien. Qué guay, Bob. Pues ya lo veremos. Qué buena idea lo de hacer retrato de rayitos. Varias versiones de cada quien. Venga, pues hacerme retratos. Etiquetarme si queréis. Y luego lo cuelgo en mi Instagram. Y mira, así también toda la gente que me sigue podrá ir a vuestros canales. La verdad es que hasta ahora, por lo que he ido mirando en las estadísticas, toda la gente que me etiqueta y que luego hago que lo reposteo, veo que mucha gente hace clic en ese Instagram del que he reposteado. O sea que supongo que subirán los seguidores, followers y todas estas cosas. Tu amigo suena a Moenia y Nacho Vega, me gusta, qué guay. Bueno, me alegro. Sí, a mí me encanta. Es que ya os digo que soy súper fan de él. Me gusta mucho. Sí, sí, está muy bien la música de Enrique López. Enrique, para los que, bueno, así un poco por encima os cuento, que es muy gran amigo con el que además también he tocado cuando yo tocaba más en serio con el Didgeridoo y estaba más pues haciendo giras y haciendo conciertos en festivales y tal. Tenía un grupo con Santi Fonclara, que es un guitarrista y una persona bueno, para mí es como uno de mis mejores amigos y es como un hermano, al que quiero un montón. Pues con Santi Fonclara y con Enrique, también es otro hermanito y es otra persona que también le tengo mucho cariño, mucho aprecio y que encima admiro lo que hace, porque este trabajo para mí está increíble, todo esto que ha hecho está súper bien. Entonces, me encanta, obviamente, poner música de gente que quiero y ayudar bueno, pues a que se conozca más su trabajo, ¿no? No sé, yo encantadísimo siempre de ayudar a quien pueda. A ver, ¿qué más? Cuando trabajas alguna pieza, ¿piensas en el concepto de lo que quieres comunicar o trabajas así sin tener una idea previa en cuanto a lo que deseas transmitir? Pues creo que, o sea, operan diferentes niveles. Digamos que si lo enfoco todo desde la perspectiva del movimiento confuso, que hay varios vídeos en los que hablo sobre ello, que es un poco esta obra, ¿no? En la cual, digamos que uno un poco, pues, mis ideas, mi filosofía, mi manera de, yo qué sé, mis anhelos a nivel artístico. Y de alguna manera lo que hago es todo cuanto pinto, todo cuanto dibujo está enlazado y tiene conexión con todo eso que defiendo en este libro en el que escribí en su momento del manual del movimiento confuso o la falia, que es otro libro también escrito. Entonces, bueno, de alguna manera es como que están conectados. Me gustan mucho los artistas, por ejemplo, también, que, a ver, voy a mirar un poco a pantalla, voy a mirar un poco a cámara porque si no, al final parece que lo único que habla son mis manos. A ver, venga. Pues eso, que me gustan mucho los artistas también que de alguna manera consiguen enlazar su trabajo más pictórico o más manual, donde tienen conexión con las manos, y a la vez trabajos más relacionados con performance, trabajos más de corte conceptual, que escriben, que hacen, yo qué sé, como tienen diferentes ramas, ¿no? Un artista en este campo que disfruté muchísimo y que me encanta su trabajo, entre todos los que he ido entrevistando, que todos por algún motivo u otro también me gustan, pero este en concreto, por ejemplo, Marcelián Túnez, me llama mucho la atención porque tiene un poco esto de lo que os hablo. Tiene este punto en el cual tú ves sus obras y tiene unas obras muy pictóricas, tiene otras obras donde trabaja con el entorno, con la sociedad, con el barrio, con pueblos, y otros donde, yo qué sé,
trabaja también pues, con aparatos, invenciones que él ha hecho. Es decir, tiene un toque que es muy pictórico, pero no desecha lo conceptual. Entonces, a mí me interesa mucho este tipo de artistas. Me pasa lo mismo con Jonathan Messe, que es un artista también que tiene un toque muy conceptual, que es un artista que de alguna manera también trabaja mucho, pues eso, con la pintura, pero aborda mucho la performance, tiene libros, tiene, pues, yo qué sé, tiene diferentes ramas por las cuales da rienda suelta a su necesidad de expresarse, ¿no? Y hay un concepto general que de alguna manera liga todo cuanto hace. Y en ese aspecto yo me identifico mucho con él, porque es un poco mi rollo, ¿no? O lo que a mí me gustaría llegar a alcanzar. No sé si lo hago o no, pero bueno, sí, sí, yo creo que sí que lo hago. Que es ese, ¿no? El intentar de alguna manera enlazar lo que pinto con las performances que hago, que también trabajan con el absurdo, con la confusión, con el caos, etcétera, con lo que luego hago pues a nivel pictórico, donde también estoy trabajando pues con el caos, donde también hay partes que son como más calculadas, más racionales, otras donde directamente me dejo llevar, todo eso me interesa mucho. A ver, ¿qué más? Cuando trabajas alguna pieza, piensas en... Vale, esto ya está. A ver, ¿qué más? ¿Has hecho autorretratos, Rayitox? Sí, hice muchos autorretratos, pero hace un montón de tiempo. Y hace mucho que no hago. Igual es un tema que estaría bien. Si le salta, Rayo, ¿para cuándo camisetas? Pues... ¿Os gustaría que hiciera camisetas? Puedo hacer camisetas. Con mis dibujos o con frases así que sean un poco en la línea del canal. Podría estar guay. Ya lo pensaré. Si os interesa, decírmelo. Eh, y nada, y me pongo con ello. Mm, vale, Joan dice, ok, lo buscaré. Si es algo de vender, me conviene. Muy bien. Ah, ¿podrías poner la frase, me gusta lo que hago en tu obra, como a veces pones frases en tu obra? Bueno, pues sí, esa podría ser una buena. ¿Tus obras son improvisadas o premeditadas? Pues depende. Algunas son premeditadas. O sea, si te paras a pensar bien, incluso las obras que son más premeditadas tienen un componente de improvisación, porque en algún momento dado se te ha ocurrido la idea y luego de repente es como que le vas dando forma. Pero la base siempre es un poco como una idea que surge, ¿no? O sea que en cierto modo podríamos decir que todas tienen una parte improvisada. Ay, espera, que se ha acabado la música. Voy a mirar a ver qué pasa. Se acabó ya. Pues le vuelvo a poner aquí un poco de música de Enrique. Y de fondo el gato. Venga, vale, ya está. Ok, a ver, más cosas que me escribís. Venga, voy a leer un poco. Este tema de te escribí una canción de amor y tal, me encanta. Esta de Enrique. A ver, Rayitox, ¿qué pasó con tu canal Twitch? Todavía no lo tengo activado. O sea, lo tengo reservado, pero no he hecho nada porque creo que todavía no tengo suficiente público como para hacer un canal en Twitch y que haya ahí cierta regularidad y cantidad de gente que me persigue, iba a decir, que me siga y que quieran ver ese contenido, que estén dispuestas a pagar por ello. No lo sé, no lo sé. Igual es falta de confianza, pero creo que tengo que esperar un poco. A Villarán, por ejemplo, me parece muy bien que lo haga, porque cada cual es libre de hacer lo que le dé la gana, por supuesto, pero es que aparte él ya tiene toda una bolsa de personas que en un momento dado podrían sostener o estar ahí día tras día en el Twitch y pagar y todo el tema, ¿no? Yo creo que todavía para mí es un poco precipitado, tengo que esperar un poco. Creo que eso es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo y es a tener la humildad de saber reconocer o sea, el punto donde estás tú. O sea, qué puedes hacer y qué va a funcionar y dónde te puedes pegar un galletón. Entonces, creo que si ahora me metiera en Twitch me pegaría un galletón durante mucho tiempo. O quizá al final se acabaría funcionando, pero al cabo de muchos meses de estar yo ahí igual solo, hablando, igual con una persona o dos, y dedicando un montón de horas todos los días. Entonces,
no sé. Me acuerdo aquí en el canal de YouTube, al principio, yo estaba también solo y, ostras, es duro cuando abres un directo y no tienes nadie con quien charlar o no hay ningún tipo de feedback ni nada. La verdad es que, bueno, pasé la experiencia, fue interesante, pero no tengo ganas de repetir, o al menos no tan pronto. ¿Sobre qué papel o soporte trabajas tus collages? Mira, pues con un papel que es bastante bueno. En este caso, este es de acuarela, me parece que era. O sea, un papel grueso y que sea resistente, sobre todo para que le puedas hacer cualquier tipo de traperías y que no se rompa. ¿Has hecho alguna vez pinturas tipo académicas? Sí, cuando tenía 16 años, creo que era. No, menos. Cuando tenía 15 años, así. Estuve en una academia en la cual acabé... Bueno, esto lo cuento en un vídeo en el que hablo de mi vida y tal. Que es un poco como una bio aquí en mi canal, si lo buscáis lo podéis encontrar. Y bueno, pues hablo un poco de eso, ¿no? Que me apunté a una academia y aguanté, pues nada, muy pocos días. Cuando vi que me decían que no podía girar la cabeza para mirar una obra, fue como... Es que siempre he tenido como ese conflicto de que para mí el arte es como... eh, para lo que yo quiero, para lo que yo necesito, no me... No me importa tanto el que sea académico o no. Para mí es importante hacerlo a mi gusto, pasármelo bien, disfrutar haciéndolo y no tengo ningún interés en seguir ningún tipo de pautas que me marquen otras personas. Y si necesito algún tipo de pauta, ya me la he ido buscando yo a lo largo del tiempo. Ya he ido investigando, he ido tomando información aquí o allá. Que es un ritmo mucho más lento, pero yo marco el tempo. Entonces, para mí eso es importante. Si vas a una academia o si vas a una escuela, yo creo que es lo ideal si quieres aprender en poco tiempo, porque te van a marcar, te van a decir qué libros tienes que leer, cómo tienes que pintar, cómo tienes que hacer todo. Pero me pasa un poco lo que pasaba a Valcarce Medina, que decía que si él pudiera, no iría. Pues yo directamente es como que no. Paso de estar ahí, pues eso, con gente que me diga pues, lo que tengo que hacer y cómo tengo que pintar o cómo tengo que hacer o cómo tengo que crear, ¿no? Tengo un punto como un poco, bueno, de espíritu libre. Me gusta un poco ir a mi rollo. A ver, sigo leyendo, si sigo mientras tanto con el collage. A ver. Acordaos de que podéis hacer superchats también, si queréis apoyar el canal, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Has vivido tiempo completo del arte alguna vez, cuadros y tal? Pues es que yo empecé con el tema del arte ya en mi faceta de músico y yo creo que... Hostia, esto está un poco desenfocado, ¿no? A ver. Ahora mejor, ¿no? Aquí, enfócate. Siempre de alguna manera la música estuvo ahí. Cuando tenía 16, tuve alguna época en la que gané algo de dinero y más o menos con eso tiraba, con los dibujos o retratos que iba haciendo a la gente, que era un estilo así como muy cubista, ya no queda casi nada de eso. Pero siempre de alguna manera u otra lo he combinado con más cosas, ¿eh? Vivir solo del arte, conozco muy poca gente que lo consiga. Mira, si os fijáis, por aquí está Lennon. Mira, Lennon. Saluda, Lennon. Mira qué mirada. Lennon. Hola. Mira. A ver, ¿qué más? Queremos playeras de Rayito Talibán. Oye, pues, vale, pues venga, me pondré. Hola, Ray, hacía rato que no entraba. Pues hola, Joaquín, me alegro de que estés por aquí. ¿Vives de tu trabajo artístico? Pues repito, ¿no? Todo. O sea, lo combino con varias cosas. Macart, María Camacho, a los rayitos, qué bien pintar escuchando a los colegas. Muéstranos cómo haces el collage. Bueno, pues en ello estoy aquí. A ver, ¿qué más? Me agradas porque pareces una persona sencilla, sin tanto ego. Me dieron ganas de beber café y pan. Me voy a comprar pan y espero esté. Beso. Vale. ¿Cómo te encuentras para hacer una entrevista en alemán? Quisiera recomendarte para tus entrevistas a un artista performer tremendo. O sea, yo podría hacerlo, pero tengo que reconocer, igual que podría hacer entrevistas en inglés, que prefiero como centrarme más en lengua hispana, al menos por ahora. Y que las entrevistas sean en castellano. Creo que también hay un componente de pereza, ¿eh? Porque es que tener que hacer luego todo el tema de traducción, palabra por palabra, frase por frase y tal, es como, guau. No sé.
ahora mismo reconozco que prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas que a pasarme igual 4 o 5 horas traduciendo. Cuando hay un montón de artistas de habla hispana que hacen obras súper interesantes, ¿sabes? No es por desmerecer, ¿eh? Estoy seguro que esta persona de la que hablas es un performer increíble y pásame su Instagram si quieres, perfecto. Pero bueno, no sé. He decidido empezar a subir vídeos como este que haces. Ray, mi propósito es buscar, platicar mientras pinto dibujo y ya. La sana convivencia, jaja. Muy bien, muy guay, muy bien, Bob. Hoy una vez que estabas al tanto de un grupo que se llama Homo Veramine. ¿Has investigado sobre la filosofía de fondo? Y sobre todas las movidas que increíble e injustamente están sufriendo ahora, mejor no hablar. Pero el libro y algunas publicaciones del ultrarracionalismo son cojonudas. Te echas unas risas que te cagas. Sí, sí, los conozco. Está muy bien lo que hacen. No sé, alguna vez he contactado con... me parece que se llama... No sé si era Ano. Pero está un poco así en plan... No contesto. O sea que... Cuando alguien le escribe y no contesta, me parece fantástico, pero no insisto más. A ver, esto está un poco... A ver... ahí se ve bien. Así mejor quizá. Vale, ahí vamos a ver. Bueno, la verdad es que es complicado, ¿eh? Lo del tema de combinar que se pueda ver bien y que yo tenga espacio para pintar a la vez. A ver, vamos a ver. Mira, todas las ideas que tenemos, todos los conceptos que tenemos en nuestra cabeza, donde nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que pintar, cómo tenemos que crear, lo que está bien, lo que está mal, lo que es arte, lo que no es arte. Todas esas mierdas fuera. Venga, esto yo creo que para mí es catártico. Esto para mí es como un ejercicio de... Esto es pura terapia, tío. Libertad. Venga. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora aquí, ¿cómo hacemos con esto? Vamos a sacar todas las células y las vamos a sacar al exterior. A ver. Hostia, qué bueno. Estoy aquí viendo esto y de fondo con los anuncios de... Vale, ya está. A ver, ¿qué más? ¡Hombre! ¡Qué guay! Un super chat. Muchas gracias. ¡Qué bien! Javier Leone. ¡Wow! ¡Qué bonito! Saludos, rayitos. Llegué tarde y me tengo que ir, pero te dejo este humilde super chat en agradecimiento a los contenidos que nos entregas. Saludos. ¡Wow! Muchísimas gracias, Javier. Qué guay, tío. Qué bonito. Pues te lo agradezco mucho. A ver, ¿qué más? A ver. Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer por aquí? Saludos de Emilio. Saludos, saludos a Emilio también. Dani, un besito. Vamos a ver. A ver. Hostia, espero que luego no me desmoneticen el vídeo y no tenga problemas por estar escuchando la música de Enric. Pues cualquier cosa es posible. Bueno. Ya os digo, pues si queréis buscarlo, luego lo pondré en la descripción. El enlace a su playlist para que podáis escucharlo. Porque la verdad queda muy bien. Así cuando estás así trabajando, quieres estar tranquilo, ostras, es una música súper bonita. Y tiene unas letras que están muy bien también. Mira, aquí está todo lo que hay en el interior. Toda nuestra energía que recorre el cuerpo. Y que se va hacia los dedos. Ahí. Vale, perfecto. A ver, ¿qué más? Vamos a meter algún rayajo por aquí. Así. Bueno, este ya me empieza a gustar. Me cae más cómo va quedando. No sé si lo veis bien. A ver, se ve por ahí bien. Bueno, más o menos. Todavía hay falta, ¿eh? A ver, espera, que se enfoque. ¡Enfócate!
enfócate. Y ahora estamos menos enfocada, ¿no? Bueno, más o menos. Ahora se ve mejor. Bueno, tengo que acabar de... Uy, hace aquí un pequeño... Ostras, sí, qué curioso, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a seguir. Caliente. Pues el otro día estaba viendo una película que me gustó muchísimo. Es una peli que es un poco en tono de comedia, pero hay algo que me resonó un montón y es que habla acerca de las señales. Acerca de, ¿no? Es un tío que de repente está ahí como en un sótano fumándose unos porros y de repente es como que llama a alguien y pregunta por un tal Kevin, ¿no? Se equivoca de teléfono y pregunta por Kevin. Y el tío se lo toma como que es una señal. Entonces sale a la calle en buscas de... buscando si encuentra algo... A ver, espera. Lizardo Bustamante, saludos Reditos. Creí que era Nacho Vegas, la música de fondo. Por cierto, ¿lo escuchaste? Pues no lo conozco. ¿A quién escuchas? Mirad, os lo voy a enseñar. A ver, compartir pantalla. Estoy escuchando a este señor de ahí. Si lo queréis buscar. Tiene solo 17 suscriptores. A ver si podéis echar un cable aquí, hombre, y sí, suscribiros a este canal. De verdad, va a estar muy bien. Y el tío va a flipar. Si de repente de 17 se le sube a 50 o a 100. Mira, y le dais ahí muchos likes también. Le va a encantar. Va a ser una sorpresa para Enric que no se la va a esperar. ¿Ves? Para eso estaría guay. El poder tener capacidad de convocatoria sería chulo para poder ayudar a gente así. A otros artistas que están haciendo cosas. Vale, vamos a ver. Vale. Bueno. ¿Qué más? A ver. Aquí vamos a poner un poco de... Hostia, a veces el tema de no pasarte con demasiados colores es todo una historia, ¿eh? Porque cuando le metes demasiado, luego es como te queda muy cargado. Y tienes que saber también establecer como vínculos entre los diferentes colores, ¿no? Si pones aquí un rojo, tratar de alguna manera de compensar este rojo con alguna otra cosa. Que haya un rojo también por algún otro lado. Que no esté todo eso. Ah, sí, perdón. ¿Qué pasó con las señales? Vale, pues con las señales lo que pasó es que espera, voy a hablar a cámara, porque si no... Con las señales lo que pasó es que el chico, de repente es como que él recibe esta llamada, ¿no? Hola, ¿está Kevin? Que si está Kevin, está aquí, no sé qué, tal. Y el tío, no, aquí no hay ningún Kevin. Cuelga y de repente dice, wow, voy a buscar algo me está diciendo la vida con las señales, ¿no? Entonces el tío va caminando y de repente ve en el autobús un chaval que tiene una camiseta donde detrás pone bien grande Kevin y lo sigue. Y el chaval se va a jugar a básquet, entra en una tienda, tal. Bueno, pues el Kevin resulta que es un ladrón y le roba con su pandilla. Y a raíz de eso se van desencadenando toda una serie de cosas en la película esta, que siento no acordarme el nombre, la verdad que es una mierda. Estoy hablando de una película y no poderos dar el nombre, pero bueno, de hecho, no sé si igual se llama Señales, podría ser. A ver, si queréis lo busco. Un momento, esperad. A ver, un momento. Vamos a quitar este anuncio mientras. A ver, dejadme ver. Película, Señales, película. Bueno, sí, mira, película 2002. A ver, reparto. No es esta, ¿eh? No. Nada que ver. No, la que yo digo no es una peli que se llama Señales, no tiene nada que ver. Bueno, la cuestión es que el chico va persiguiendo a este Kevin, luego a raíz de eso aparece otra señal, va persiguiéndola, su hermano tiene una serie de problemas y él de alguna manera acaba ayudando a su hermano, pero todo lo que hace él es guiado por las señales. Y he pensado que me gustaría hacer
un trabajo, hacer un vídeo donde me guíe todo el rato por las señales, ya sea a través de cosas que me digáis, a través de cosas que vayan sucediendo mientras estoy haciendo el vídeo, y que todo el rato el eje común sea las señales, para ver qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que me tengo, ¿sabes? ¿Qué me tiene que aportar ese momento? ¿Sabes? ¿Dónde hay una enseñanza ahí? Siempre he creído mucho en que todo tiene un porqué, en el destino, ¿no? En que todo obedece a algún tipo de razón, aunque a veces seamos incapaces de entenderlo. Y me encantaría hacer, pues eso, una obra que consistiera en todo el rato ir siguiendo las señales. Ir hablando tranquilamente y de repente decir, bueno, vale, pues venga, a ver esta señal a dónde me lleva. Y esto a dónde otro me lleva. Y esto, ¿sabes? Y de un lado para otro. Y a ver al final dónde acabamos. Y que vosotras y vosotros, los que estéis viéndome, podáis ser testigos de todo ese proceso, ¿vale? De todo el proceso, de cómo empezamos en un punto determinado y a ver en qué punto acabamos. Eso es algo que me apetecería un montón hacerlo. Vamos a ver si lo consigo materializar, quizá en algún vídeo en breve. Y luego otra cosa que tengo pendiente, esta semana voy a hacer un vídeo donde voy a hacer una colaboración con una persona que es experta, ya os la presentaré y os pondré su info, en marketing adaptado a los artistas. Es decir, cómo vender tu obra, controlar el tema de redes sociales, cómo gestionar todo tu trabajo, etcétera. Entonces voy a hablar con esta persona para ver qué nos puede aportar y en cómo nos puede ayudar a, de alguna manera, manejar mejor todo lo que sucede con nuestro trabajo. ¿Podrías ir apuntando los diferentes tipos de lápices marcadores que utilizas? Pues yo qué sé, es que son todos muy... No hay nada así, mira, a ver, mira, os voy a ir enseñando si queréis, pero no hay nada que sea muy del otro mundo. Por un lado tengo los Poscas, no sé si lo veis bien ahí, Poscas. Estos van muy bien, la verdad, es un acrílico que va genial. Estos me van muy bien también. Esto es estabilo. Aunque ahora se me está acabando la tinta y no va muy fino, pero bueno. Estos me parece que los compré, no sé si fue en el... No sé si los compré en el Lidl o en los chinos, no sé dónde los compré. Y la verdad que van muy bien. Estos están muy bien. Creo que fue en el Lidl, una oferta que había. Que a veces tienen cosas guapas, así de rotuladores y tal. ¿Qué más? Este también me gusta mucho. Este es un poco más caro. Este no sé si lo compré, creo que en Alemania, cuando estaba en Berlín. Este me gusta mucho el tipo de punta. No sé si lo veis bien. Es que tarda mucho en enfocarlo, ¿no? A ver si lo enfoca. No puede tan cerca. Bueno, pues nada, en fin. Ahí lo tenéis. Luego el lápiz este que os decía, este tipo de lápices, así un poco más toscos. Yo qué sé, es que no tengo nada así que realmente digas material especial que compro en una tienda y que cuesta 5.000 euros cada... La verdad que no. No tengo nada así. Todo es material de pasártelo bien. Pasártelo bien. Es verdad que hay algunas, yo qué sé, por ejemplo, este tipo de lápices que os he enseñado, pues los compré en la Wessner. Se supone que es un lápiz con un poco más bueno. Pero es que esto solo lo vais a encontrar allí en la Wessner, en esta tienda que hay en Alemania. Y seguro que en vuestra ciudad o en vuestro pueblo podéis encontrar algo parecido y de una calidad similar. No tiene por qué ser esta marca. O sea, una cosa que me pasa también cuando dibujo, a ver qué opináis, es que, o sea, lo peor es cuando te quedas como a medio camino, o sea, en el intentar hacerlo como muy bien, pero no tener tampoco tanta maestría como para hacer una pieza técnicamente impoluta, anatómicamente, bla, bla, bla. Entonces, si te quedas ahí es como... Lo peor es a medio camino. O bien destrozas, rompes, juegas
juegas con control, caos y todo esto de lo que os hablaba. O si no, es como casi mejor, eh, pues eso, quedarte aquí y no estar tratando de estar en un lugar donde todavía no llegas, ¿no? O sea, tratar de tener una técnica con la que igual es que ni siquiera tampoco te identificas. O sea, yo creo que hay gente que tiene necesidad de hacer algo como muy virtuoso en el sentido de, bueno, ostras, qué bien hecho, qué, qué bien trabajado está todo y tal. Pero, pero el arte no tiene por qué ser necesariamente así. No tiene por qué obedecer a ningún tipo de canon, a ningún tipo de norma. Y a mí me parece que eso lo hace más interesante. Que haya un espacio como de libertad, donde tú no tengas que rendir cuentas a nadie más que a ti mismo. Y si luego hay gente que conecta con lo que haces y les gusta tu trabajo y lo quieren tener y lo quieren comprar, fantástico. Que no, pues también muy bien. A ver, ¿qué más? Eso le pasa a cualquier persona dispersa, dice Pedro Frías. Mira una mosca. No, pero lo del tema de las señales, el tema no es el estar disperso, sino todo lo contrario, estar todo el rato muy pendiente de qué es lo que te quiere decir la vida, ¿sabes? Es como estar con los oídos y con los ojos muy bien abiertos. O sea, muy abiertos para que cuando aparezca algo, seguirlo. Y no sé, puede estar chulo hacer ese ejercicio. Vamos a ver qué tal. Vale. Creo que ya estamos empezando a llegar al límite de demasiados colores, ¿eh? Voy a tener que empezar a ir aflojando. Los podcasts son geniales, yo trabajo mucho con ellos, pero aquí en Argentina ahora están carísimos, vaya. Y no hay ninguna otra alternativa, si el podcast está caro. Mira, esta canción que suena ahora es de las más favoritas, de las que más me gustan. Me encanta esto. 1000 kilómetros. Vale, a ver, ¿qué más? Los podcasts son geniales, yo trabajo mucho con ellos, pero aquí en Argentina ahora están carísimos. Hola, me llamo Rojo. El perro reggae, ahora iba a leer tu mensaje que era, ¿cuál es el artista contrario a Rayitox? Habías preguntado antes y no sabría qué contestarte. No sé, cualquier artista que... Buah, no sé, tío. Es difícil, ¿eh? Es la verdad que sí, era una pregunta complicada. Encontrar a alguien que sea el contrario a ti es como un poco... Es un poco raro, no sé. ¿Eres ateo, Rayitox, o cuál es tu creencia? Pues no tengo ninguna creencia en concreto. No tengo ninguna religión. Eh, yo qué sé. Supongo que soy ateo, sí. Um, estoy en construcción todavía, en muchos aspectos. Entonces, ay, no sé muy bien esto. Estoy como, sí, eso, como en construcción. Pero, o sea, de entrada cualquier religión donde te digan lo que tienes que pensar o que te digan por dónde tienes que ir o lo que tienes que hacer o cómo tienes que... eso me echa mucho para atrás. Creo que como estilo de vida o como filosofía, así de entrada, sin tampoco ser ningún experto, creo que el budismo supongo que es algo que me llama la atención porque es algo como que puedes practicar tú mismo, ¿no? Es como meditar, estar tú contigo mismo, contigo misma y estar ahí a tu rollo sin tener que andar yendo ni a iglesias ni a ningún sitio, ¿no? Es una cosa que es como un trabajo más personal y que me parece que el trabajo va más por ahí, como mirar más adentro. Es común lamentarnos por algo que queremos y no se da en el momento y días, meses o años después entendemos por qué. Exacto. Eso es a lo que me refiero. Ahí es donde, justo, donde quiero ir, ¿no? Que al final todo es por algo. Entonces, si realmente crees eso, el tema de las señales es como que te resuena un montón cuando realmente tienes eso bastante claro.
Cada vez que hago esto me estoy manchando la chaqueta. O el jersey este que llevo. Ahí, venga. Bueno, esto va avanzando, avanzando. A ver, tu artista contrario es Piero de la Francesca, religioso, académico, renacentista, villaranista, etc. Pues igual sí, igual sí. La verdad es que no sé mucho sobre ese artista. Bueno, soy Piero de la Francesca. Tengo que reconocer que todos los artistas más clásicos, por lo general, ya sé que igual son muy interesantes y tal, pero por lo general no me suelen llamar nada la atención. O sea, no vibro, ¿sabes? No. Hay algo ahí que no se da. Sé que hay gente que, wow, Velázquez, Vermeer, tal, y ostras, lo disfrutan y me parece genial, pero a mí es como que el arte para mí es como que se pone interesante de 100 años para acá, y casi hasta menos. O sea, interesa mucho el arte realmente que se está haciendo ahora. Lo cual no quiere decir que no respete, ¿eh? el trabajo de los precursores y toda esa gente que estaban allí creando hace tiempo. A ver, ¿qué más? En constante construcción es buen camino, dice David Boker. Pues sí. Un saludo, David, que no sé si te he saludado antes. Ramiro Huerta, el tema de las señales, yo creo mucho en eso, por una experiencia de la muerte de un ser especial para mí. Esa experiencia me abrió sentidos e influye en mi obra más actual. Qué bueno. Es que yo también creo mucho en las señales. Si crees que realmente todo es por algo y que todo está conectado, eh, yo creo que es fácil creer en que todo tiene un porqué. A ver, ¿qué más me decís por aquí? Sí las hay. Otras marcas lo imitan, pero la calidad es bastante menor. Ah, estamos hablando aquí de los podcasts. Se pinta con lo que hay igual. A veces la escasez de recursos también te pone más creativo. Pues totalmente. Yo también pienso igual. De hecho, ahora, estos días, a ver, espero que en breve, estoy mirando de trabajarlo. Voy a hablar un poco acerca de arte hecho en el medio natural, la naturaleza, ya que para mí, en mi caso, yo que vivo en el campo, es como son los recursos con los que puedo contar, ¿no? Los árboles, las ramas, las hojas, las piedras, el agua de un río, etcétera. Pues ver con todo ese material qué partido se le puede sacar. Y yo creo que eso es súper interesante. Siempre como explorar con lo que tienes, qué es lo que puedes hacer. O sea, digamos que hay gente que vive en una ciudad y quisiera trabajar con materiales propios del campo, ¿no? O del mar. Y gente que vive en el mar y quieren trabajar con cosas de la ciudad. Es como que al final, quizás lo interesante es decir, bueno, en este contexto, si tengo esto a mano, pues voy a usar lo que tengo y a ver qué soy capaz de generar, qué soy capaz de crear con lo que tengo más a mano. Entonces, como en mi caso, pues montaña, pues voy a ver con material propio de la montaña a ver qué puedo encontrar. Keylor, ¿qué le recomendarías a alguien que perdió su placer por dibujar? Pues que haga otra cosa. Que haga otra cosa. Es que el tema de forzar las cosas, de verdad que cada vez creo menos. O sea, si no te apetece dibujar, obvio, no dibujes. No dibujes hasta que tengas ganas otra vez. O sea, yo creo que ¿por qué tiene a nadie que sentirse obligado a dibujar? Hostia, si me dijeras, bueno, ir a la fábrica porque necesitas el dinero o lo que sea, pues bueno, todavía. Si tu trabajo es dibujar y realmente es con lo que te da de comer, ya verás que como aunque no tengas ganas, lo harás, sí o sí. Pero si no es el caso, que realmente no te va la vida en ello y dibujar para ti es un hobby, es algo que te gusta, yo no lo forzaría para nada. O sea, diría, bueno, ahora estoy en este modo en el que no me apetece dibujar, pues si puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer performance, puedes hacer vídeo, puedes hacer, yo qué sé, trabajar con el sonido, puedes escribir, puedes hacer cómics, pues yo qué sé, el campo es inabarcable. Si dibujar no te apetece, pues cuando dibujar cómics, pues puedes hacer el guión, si lo que no te apetece es dibujar el cómic, por ejemplo.
O sea que yo lo enfocaría un poco por ahí. Vamos a ver, que os voy a enseñar un poco lo que voy haciendo. Nacho Vegas es un cantautor español de letras poéticas. Creo que va en la onda de la música de fondo. El hombre que casi conoció a Michi Panero. Es un buen tema, estoy seguro de que no te defraudará. Bueno, pues ya lo escucharé. Pero ahora mismo yo escucho a mi amigo Enric, que es el que me apetece escuchar, la verdad. Pero vamos, que sí, que seguro que estoy seguro que Nacho Vegas es increíble. No digo lo contrario. Vale, vamos a ver. Bueno, entonces ya cuando uno está dibujando, viene ese momento en el que dices, bueno, ahora ya tengo ya bastante trecho recorrido y ahora es cuando en cualquier momento, cualquier chorrada puede hacer que esto cambie de rumbo y que la pieza que ahora mismo me gusta se convierta en una mierda. Bueno, la mierda para mi gusto. Igual para otra gente es cuando de repente se convierte en una gran pieza artística, pero al final siempre esto el que lo decide es uno mismo. Vamos a ver aquí, a ver qué consigo. Vamos a ver, ahora vamos a ver si puedo hacer aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo conectar espacios. Bueno, vale. A ver, ¿qué más? Así, vale. Vale. Resistir. A ver, ¿qué más? Vale, vamos a ver. Bueno, os voy enseñando cómo va quedando por ahora. Vale. No sé si se aprecia bien, más o menos. Vale. ¿Algún artista clásico que te guste? ¿Goya? Goya me gusta, sí. A ver, ¿qué más? El que perdió el placer por dibujar puede pintar, cantar, jugar con plastilina. Exacto, a eso me refería, Bob. Yo a veces me alejo de la pintura un mes, a veces dejo una pintura tirada varios meses. Es la gracia de que sea un pasatiempo. Cuando no disfrutas, mejor darse un respiro antes de odiar lo que se hace. Pues me pasa un poco lo mismo. Soriano propone que hay que pintar diariamente como una disciplina. Bueno, pues yo qué sé, pues es otra vía. Yo no voy a contradecir lo que diga el doctor Soriano. Si a él eso es lo que le funciona y alguien quiere seguir esa línea, pues oye, me parece que está muy bien. Ay, Ambleno, espera, voy a sacar al perro un segundo. Mira, mira, mira. Ya está. Es que para Soriano es un trabajo. Yo trabajo 5 días a la semana y aunque esté con resaca flojera, debo hacerlo. De eso se come. Pues claro, eso es un poco lo que decía antes también, ¿no? Que si no te queda más remedio, se te pasan las crisis existenciales rápido, ¿no? Si tienes que dibujar para comer, vamos, dibujas como sea. Pero, perdona, es que tengo pintura en el teclado, no sé si lo estáis oyendo. Vale. Pero eso, que si no es que lo tienes que hacer por narices, yo creo que es mejor tomarte tu tiempo, tomártelo con calma, estar de relax y no estresarte. Pues si no, al final, algo que en un principio se supone que tiene que ser divertido, pues al final se acaba convirtiendo en una cosa que te genera más tensión y mal rollo que otra cosa. Entonces, creo que eso es importante cuidarlo. Creo que es un tema que hay que mimar. O sea, si no es eso, puedes acabar en algo que para mí es bastante rollo y es cuando ya algo que en un principio te gusta se acaba convirtiendo en algo rutinario, tedioso y que no te da placer. Ostras, y si pintando o creando
sea del modo que sea, no obtienes placer, joder. Bueno, pues no sé. A mí me parece como que te pierdes un montón de cosas ahí. A ver, tin, tin. Ah, o sea, que se acaba la música. Mm, mm, mm. Mm, mm. Vamos allá. Para ti, Habacuc es arte? No entendí al final. Bueno, para mí Habacuc no es arte, es un artista que hace arte, con el cual podrás estar más de acuerdo o no éticamente, podrás estar de acuerdo con lo que son las fórmulas que usa para expresarse o no. Pero para mí es obvio que es un artista, o sea, es alguien que hace arte y que tiene una intencionalidad artística. Ahora, otra cosa es que te pueda gustar o no te pueda gustar, que estés de acuerdo con la manera que él ha elegido para expresar según qué piezas o no. Eso ya es otro tema. Pero, pero bueno, para mí él desde luego es un artista. A ver, sigo enseñando aquí cómo avanzando esto. A ver, ¿qué más? Vi el vídeo sobre criptoarte. ¿Qué impresión general te quedó sobre este medio? Me dan ganas de entrar, pero a la vez me genera dudas. Sobre todo porque aún se me hace todo muy burocrático. Pues yo voy a seguir investigando un poco. Investigando no quiere decir que me meta, ¿eh? Simplemente como que quiero saber más. Y ya hablé con Flan y con Sergio de que en un principio me gustaría hacer más vídeos con ellos. Tengo mucho interés también por saber más sobre lo que es arte generativo, qué es lo que representa, cuál es la intencionalidad que hay detrás con esto del arte generativo, el por qué. Bueno, arte generativo, para los que no lo conozcáis, es cuando haces tú, por ejemplo, un programa y ese programa se encarga de generar piezas de arte. Tú como artista eres el que ha programado esa pieza que luego, a su vez, generará piezas artísticas. Me parece que hay un debate de fondo súper intenso a nivel de autoría. ¿Quién es el autor luego de las piezas? El ordenador que, o sea, el programa que tú has creado puede ser un autor artístico, puede ser un autor de obras de arte, o eres tú el autor de esas obras porque has generado el programa que luego genera las obras. Uf, es que se nos está abriendo ahí un campo que ríete tú ya de lo de arte en parte y todas estas historias van a quedar más que sobrepasadas por las nuevas realidades que se avecinan. O sea, cualquier persona que esté un poco al tanto de lo que se está cociendo se puede dar cuenta enseguida de que aquí se avecina una bastante importante. Porque fijaros, ya lo que están diciendo los medios, ¿no? Lo que leía antes, respecto al tema de las galerías, que ha subido un 3000% la demanda de servicios para poder mostrar obras de arte en galerías virtuales. Eso quiere decir que realmente está habiendo un cambio de paradigma en cuanto a lo que es la manera de mostrar las obras. Y si hay un cambio de paradigma en cuanto a lo que es la manera de mostrar las obras, seguramente también va a haber un cambio de paradigma en cuanto a lo que es la manera de venderlas. En cuanto al tema de las galerías, está vigente el tema de que existan galerías de arte, es algo que ya no es tan vigente, está cambiando, en qué sentido cambia, qué nuevos papeles pueden desempeñar las galerías de arte, en fin, o sea, hay mucho tema para debatir y para poder explorar. Yo creo que van a pasar cosas muy interesantes en los tiempos que vienen dentro de lo que viene a ser el campo del arte, ¿no? O sea, como que se van a haber muchos cambios y vamos a ser además testigos de ellos, seguramente. O sea que va a ser una época muy bonita, esta, en la que nos toca vivir, dentro de todo lo negativo que hay, que no es poco. Me refiero a nivel climático, a nivel social, a nivel derechos. O sea, hay un montón de retrocesos en muchos aspectos, pero también hay un montón de avances y cosas positivas.
A ver, ¿qué más? En el debate sobre Habacuc todos terminaron diciéndoles eurocentristas y nada que ver. Bueno, a mí es que, claro, igual cuando uno es eurocentrista no es consciente de que lo es, ¿no? Pero yo no me identifico con eso. Es que hay un debate de fondo con... O sea, una cosa es el tema del eurocentrismo y otra es, por ejemplo, que me parece un tema muy interesante de debate, la carga de responsabilidad que pueden tener los descendientes de personas que han hecho cosas que estaban mal. Es decir, muchos españoles fueron a Latinoamérica, arrasaron, mataron, saquearon, hicieron un montón de cosas nefastas. Igual que los nazis, igual que, yo que sé, un montón de países, naciones, sociedades, pero los que descienden de esa gente tienen que cargar también con esa responsabilidad o llega un punto en que hay que asumir que, bueno, yo no puedo responder por lo que haga mi padre, imagínate si voy a responder por lo que haya hecho mi tatarabuelo, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Es como... puedes decir, bueno, ya, pero es que te beneficias de las ventajas que tiene tu país gracias a todo lo que hicieron y todo lo que arrasaron. Pues es que puede ser, no lo sé, ahí ya me parece que sería otro tema de debate que quizá a mí me sobrepasa porque no sé hasta qué punto gozo de qué ventajas, ¿no? Aquí en España, o sea, desde una perspectiva en comparativa con otros países europeos, estamos bastante atrás en muchos niveles, a nivel social y demás. Y aquí yo siento que hay como una élite privilegiada que son los que tienen derechos y tienen una calidad de vida muy buena, pero hay mucha gente que para llegar a fin de mes, para poder sobrevivir, para poder cobrar el paro, para poder, en fin, se las ven y desean. Hay un montón de personas ahora mismo que están con ERTES, en fin, que la cosa está complicada. Y en Latinoamérica sé que también está complicadísima. Pero yo qué sé, ahora entrar en el debate de si tú estás menos complicado porque resulta que tus tatarabuelos saquearon América y, ostras, no sé, a mí, ya digo, se me escapa, ¿eh? Ni niego, ni afirmo, ni nada. Simplemente es como que, yo qué sé, no tengo suficiente conocimientos como para poder argumentar nada. Dimo estaba diciendo que Picasso era medio un fraude y nada. Ya, no sé. Bueno, Dimo, tiene ahí pues también sus ideas, sus opiniones. Aquí cada cual tira para un lado, ¿no? Cada uno tiene sus ideas. Y es difícil entrar en ello si la otra persona además no puede tampoco contraargumentar. A ver. Vale. Bueno, si hay alguien, son las 8:30, si hay alguien que le apetezca unirse y que esté pintando, dibujando o lo que sea y que quiera charlar un rato, que me lo diga y os dejo, bueno, os paso las claves para que podáis entrar. Las claves de Zoom. A ver, mira. Os las voy a poner y si alguien quiere entrar, que entre. A ver qué señales me da la vida en función de quién entre. A ver, vamos a ver, participantes, invitar. A ver, un momentito. Tampoco sé cuánto tiempo más voy a estar aquí, igual estaré como media hora más. Pero si hay alguien que le apetezca entrar, yo voy a dejar ahí los datos. Y a ver qué pasa. A ver qué... Vale, ahí va... ahí van los datos para quien quiera conectarse. Si a alguien le apetece, pues ahí van.
Mm. Toma señal. Muchas gracias, Jorge. Qué guay. Muchísimas gracias. Somos hijos de la historia, pero solo aferrarse a la historia limita. Si no, seguiríamos peleando por de quién es la cueva. Ya. Sistemas estéticos, ¿cómo estás? Dice, los tatarabuelos de Rayitos no saquearon América. Los que se quedaron en la península no fueron los saqueadores. Los que saquearon fueron los tatarabuelos de los que vivimos directamente aquí. Podría ser. Yo la verdad ya os digo, es que es un tema que me parece que es muy peliagudo y donde creo que hay que ir con cuidado porque si no tienes mucha información, te puedes meter en unos jaleos que yo no sé si me apetece meterme ahora. Que bastante tengo con mi día a día, con la familia, con los peques, con un montón de historias, como para meterme ahora aquí a ver cuán responsables fueron mis tatarabuelos, mis bisabuelos. Qué bueno, me encanta eso, toma señal, tío. Mm. O sea, fueron nuestros propios ancestros, sí, sí. Sí, no, sí, lo entendí, lo entendí. Entendí la idea. A ver, os voy a enseñar mientras lo que voy haciendo para que vayáis viendo cómo va avanzando esto. Vale. Vale. Tiri, tiri, ti. Tiri, ti, tiri, tiri. Vamos a ver. Mm. Abu. ¿Hace cuánto no pintas al óleo? Buah, ni me acuerdo. Bueno, a ver, espera, déjame pensar, quizá no hace tanto. Pero hace años, ¿eh? Hace años que no pinto al óleo. Mira, igual esa es la señal. Igual esto es una señal que me está dando el perro reggae. Igual tengo que pintar al óleo. Podría ser, podría ser. Igual tengo que ponerme ya. Hace mucho. De todas maneras, lo que me pasa con el óleo es que también es caro, ¿eh? Es caro y aquí también lo tengo complicado para pintar al óleo porque yo pinto debajo de donde tengo la cama. Entonces, ponerme aquí a pintar donde duermo al óleo, no sé, da un poco de... Me lo tengo que pensar. O hacerlo en otro momento en el que igual esté sin niños, ahora que estaré unos días más ahora en Semana Santa. En un principio voy a estar ahí sin peques y aprovecharé también para igual hacer más vídeos grabados, o eso es lo que me gustaría. También intentaré hacer más cosas en la casa. Y si puedo, pues trataré de pintar también. No sé si me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Ah, qué bien que te guste Jay-Z. Qué guay. Ah, mira, así es como se va viendo por ahora. Bueno, hay que decir que el blanco este, ahí lo veis, lo mata bastante, ¿eh? El brillo, porque hay mucha luz aquí. Mirad, lo voy a tratar de que lo podáis ver así, a ver cómo se ve. Bueno, todavía le falta, ¿eh? Joder, ¿cómo le cuesta enfocar, no?
A ver. Suponía que esta cámara era muy buena para el tema de enfoque, pero veo que... O estoy haciendo algo mal, igual, no sé, también puede ser. A ver. Bueno, luego para... Vale, vamos a ver. Es que veo que cuesta, ¿eh? A nivel de enfoque, a la que... Tienes que poner una foto porque se ve birroso. Sí, se ve birroso, es verdad. A ver, mira, a ver, ahora. Aquí se ve algo mejor si no le da la luz tan directamente. Pero bueno, ahora luego cuando esté ya la reencarnación de Chucky. Qué cabrón. Bueno, pues nada, sí, es verdad. Se le parece un poco, ¿eh? Tiene un aire a Chucky. Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Jorge JM, hombre, a ver. Ostras, esto sí que va a ser una... Esto sí que va a ser un puntazo. Jorge, JM7. No me lo puedo creer. Hola, Hola, hola. Hostia, qué bueno. Para mí es como, hostia, esto es un descubrimiento. me he atrevido. ¿Quién está detrás de Jorge JM7? Aquí Qué estoy, aquí. guay. Qué bien descubrirte. Qué bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Nada, Espera, solo voy a quería bajar la hacer un música un poco. momento. Espera, un segundo, ¿eh? Un momento, espera. Sí, sí. Es que si no, no se te oye bien. A ver, un momentito. Sí, no, yo también me he quitado el YouTube, te estaba viendo aquí en el móvil. Sí, a ver, espera. Ah, vale, ahora. Es que si no, es demasiado ya. Con el Enrique López de fondo, tú también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Pues Espera. muy bien, aquí pues pasando un rato con vosotros. La verdad es que quería entrar algún día de estos contigo y con Rafael también. Mm, para- No sé, porque es que la verdad es que habéis sido un descubrimiento que te cagas. O sea, yo realmente con esto de las artes nunca, bueno, ha sido algo que he ido descubriendo pues hace muy poquito. Sí, bueno, sí que he tenido amigos que estaban más interesados en las artes. De hecho, tengo algún mm. colega que es artista y profesional, lo digo un poco por Dimo, no, pero profesional en plan de que Ya, ya, se lo digo por dedica a Dimo. ello, vive Sí, de ello sí. y demás, sí, sí. Mm, Pero, y amigas que una de ellas que es diseñadora, otra que su padre pues ha trabajado con arte y demás, pero a mí nunca me ha interesado demasiado. ¿Sabes? A mí siempre me ha interesado un poco más la filosofía y de hecho, pues me apunté a la UNED así mientras trabajaba, no me dedico para nada, ni al arte, ni a la filosofía, ni nada, ¿eh? mm. Y de repente, pues os empecé a encontrar no sé muy bien cómo y poco a poco, pues he ido, como dice un poco pues, el doctor Soriano, ¿no? Creo que he ido siendo más, mejorando como persona. Es una cosa Qué muy curiosa. bien, qué bien, qué He bien. ido haciéndome más tolerante Mm. hacia ciertas ideas, incluso de las artes, a través de lo que vosotros me habéis ido enseñando, incluso ideas pues más, yo era antes un poco antiposmo, ¿vale? Un poco anti tal y demás, muy, un poco boomer para mi edad, se puede Mm. decir. Y poco a poco me he ido, o sea, gracias a pues, canales como los vuestros, me he ido un poco deshaciendo de esa rechazo inicial, ¿no? De esa un poco rabia que te Qué daba bien. Sí, 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 todo sí. eso. Guau, qué bien. Ver Y que además, está teniendo ahí su efecto también, ¿no? Y que está sí, sí, ayudando sí, por supuesto, por a abrir supuesto, un poco por a la supuesto. conciencia, ¿no? Sí, sí. Respecto a cómo se entiende el arte. Es que, claro, o sea, el tema es, para mí, al menos, es como ir abriendo el campo de visión. O sea, no se Ujú. trata de cambiar, o sea, no es que yo para mí es como, o sea, yo no reniego No, yo tampoco, ¿eh? de las obras que en un momento dado, claro, que le puedan gustar a Dimo o que le puedan gustar, yo qué sé, o a Belina o a Villarán o a mucha otra gente, ¿no? O sea, no digo que esas obras estén mal, pero yo lo que digo es que esas están muy bien, pero que hay otras que también están muy bien y que merecen ser consideradas Sí, claro, claro. Es que y que además, está muy yo te bien voy a decir una entender. cosa. Mm. Para mí las artes no son algo tan especial. A ver si me explico. O sea, es más lo que
bueno, quizá ahora sí, quizá ahora esté más interesado en ellas, pero quizá gracias a vosotros digamos que sí que es como una especie de campo privilegiado, ¿vale? De experimentación de ideas y cosas así, Mm, pero tampoco le tengo un apego tan especial a las artes. Lo que sí que es verdad que a través de vuestros canales y de lo que vosotros estáis ofreciendo con el vehículo de las artes, vamos a decir así, pues es como una especie de, no sé, entonces, no ser más tolerante, sino a lo mejor he descubierto cosas que hasta ahora no tenía en cuenta mm, y como no las había visto desde este otro punto de vista, pues me generaba un rechazo por la incomprensión, simplemente. mm. Y no sé, nada, solo quería entrar un poco para agradeceros un poco todo lo que estáis haciendo Qué y que bien. a veces soy más compulsivo, como ves, casco mucho, ¿vale? Y a veces No, bueno, yo estoy encantado. La verdad es que llevas apoyando el canal y no solo el mío, sino el de Soriano también y el de Borrego, sí, creo, ¿no? sí, sí. Bueno, Desde hace Soriano tiempo, también de vez en cuando, siempre vas dejando tu superchat, siempre vas dejando como mensajes de ánimo, de apoyo y este se agradece un montón. Sí, es ¿Sabes? que además yo Como... creo, yo para Mm, mí, el otro día que estabais hablando, ahora tengo que reconocer que estaba entrando y saliendo de tu charla porque, bueno, estaba hablando por teléfono y demás, además he salido del curro hace no mucho. mm, Y, y creo, además, que esta manera de... Nunca he apoyado a nadie así, ni he hecho micromecenazgo. Bueno, sí, alguna vez para algún juego de mesa, alguna cosa así que salía de micromecenazgo y cosas así. mm. Pero cuando empezaste a decir que esto para ti era una obra de arte, eh, precisamente yo creo que esa es mi manera de reconocerlo económicamente. No sé si me explico. Mm. Yo que sigo mucho a Rafael porque es muy... Realmente me acerco, bueno, no me acerco ni de coña, ¿no? O sea, el que más estímulo intelectual de los cuatro fantásticos, ¿no? Quizá porque, pues, estudié filosofía, no del... O sea, no le llegué a Ya sé quién vas terminar. a decir. Claro, no le llegué a terminar, pero el Castro, que claro. más me estimula un poco es... joder, Fernando Rafael, no, ni Castro. coño, Fernando, eso Sí, es. sí, sí, sí. Pero, pero la verdad es que a través de las... Sí, pero la verdad es que vosotros tenéis ese otro punto de... Claro, es que él es como lo sesudo, pero me faltaba un poco la acción, ¿no? El punto de... No sé. Mm. O sea, es que me hace... No sé. Ya hasta me lío, hasta me voy perdiendo con lo No, que no, no, hablo. pero ya te entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que Estoy igual, un por poco ejemplo, Fernando nervioso, Castro ¿eh? te gusta mucho, pero igual a veces está bien también como que sea un poco más suave a la hora de... Bueno, no Sí, sé si suave tampoco. no es Bueno, suave, bueno, ¿no? quizá eso, lo que decías, ¿no? Como algo más relacionado con la acción. Sí, es Como algo más más irónico. de crear, ¿no? Como cuando el doctor Soriano igual está hablando, pero a la vez está pintando Sí, y te está hablando más del día a día. Bueno, es verdad que Castro también tiene vídeos donde son un poco más es costumbristas, acojonante. ¿no? De algo que, yo qué sé, Es cuando acojonante. hace las críticas urbanas estas a cosas que va viendo. Claro, y que no tiene por qué ir separado. O sea, yo lo veía todo desde un Mm, punto de vista un poco así como lo típico de, pues no sé, sobre todo cuando me dio muy tocho hace, no sé, como 10 o... Bueno, cuando empecé con lo de la UNED y tal, que me dio, pues ya sabes, todo el mundo que estudia algo de repente un poco especial, pues se piensa que todo el mundo se reduce a ello, ¿no? Y poco a poco te vas desligando de eso y te vas quedando en plan de, bueno, al final esto no es más que una parte de una visión de... ¿no? Y encima la sí, gente no te hace, encima la gente le sueltas la chapa y no hace ni puto caso, o sea, es que, por lo tanto, es pero sí verdad, que es es verdad verdad. que sí que he Mm, descendido un poco de, bueno, nunca he estado en esa altura ni de coña, ¿no? mm, Pero sí que con vosotros y tal, por ejemplo, antes de enfrentarme a las artes, me puse a leer, pues yo qué sé, lo típico, Walter Benjamin. Hace poco me descubrió, por ejemplo, Soriano, un libro, bueno, no un libro, sino un tipo que se llama Tatarkiewicz, que me ha encantado un libro suyo que se llama Historia de seis ideas, que es cojonudo, se lo recomiendo a todo el mundo. Es mm. muy sencillo y muy tal, pero siempre me acercaba, por ejemplo, a las artes como una especie de cosa teórica, ¿no? De pues cómo intentar representar la relación de las artes visuales con el lenguaje, con, yo qué sé, con la historia, con el archivo, con la representación subjetiva, con las cosas sociales. Pero sin embargo, muy pocas veces había estado en una exposición como tal, Mm. ¿sabes? Claro, es otro nivel, ¿no? De Claro, y yo creo que comunicación. esos dos niveles Mm, molan mucho en vosotros, ¿no? Y por eso os apoyo tanto, porque realmente yo me acercaba,
pues de esa manera, un poco, pues, a ver, de hecho, precisamente tenía la tendencia de que yo empecé un poco a estudiar filosofía por cuestiones de filosofía de la ciencia y cosas de este estilo, más o menos que era lo que me molaba, ¿no? Y precisamente estos campos así de, pues, de la representación, pues era como la cosa que estaba ahí apartada, que fíjate tú, esto que para qué cojones, ¿no? Fíjate que siempre se dice de la filosofía que no vale para nada, pues mira, yo aún pensaba que esto aún valía para menos, ¿sabes? Y luego te Ya. vas dando cuenta que es que qué más da, si es que no va de que valga o no valga, ¿no? Mm. Sino es cómo te vehicula la reflexión y estas cosas. Entonces yo creo que vosotros estáis haciendo una labor muy... bueno, lo tuyo ya es la leche, o sea, porque sí que con Fernando Castro, además estoy inscrito en un curso que está dando él ahora mismo en la librería central, que está cojonudo, lo cual es que ya te puedes imaginar que va a piñón. Y está muy bien, me ha hecho pensar mucho, ir a descubrir cosas nuevas, pero sí que es verdad que me falta esa parte pues vivencial de, ya no de las artes, sino de la reflexión misma. O sea, es como, y las artes consiguen un poquito eso, ¿no? Un Mm. poco, y vuestra figura, tanto la vuestra como la de Soriano sobre todo, y Rafael también, aunque no lo parezca. Es que, claro, al final cada uno tiene su qué, ¿no? Sí, 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 yo creo que total. también, que es una buena combinación. Sí, A mí sí, me sí, gusta sí. mucho cuando hago debates con ellos o cuando tengo charlas con ellos. Es Con acojonante. Fernando Castro es una pasada, es como... Sí, Te sí, puedes sí, sí. tirar horas y horas con él, o Y sea, todos los vídeos que he hecho con él de estos de 4 horas o así, la verdad que es un deleite. yo casi me lo tragué entero. Sí, sí, yo es que, o sea, se me pasan volando, pero Sí, sí, realmente sí. volando. Con el doctor Soriano también es un punto más cercano y me encanta porque es una persona que también tiene una cultura increíble, Sí, tiene una total, es capacidad una pasada. de cualquier tema del que hables, también el tío controla Es y una tiene también pasada, sus tío. reflexiones ya elaboradas. Como, ¿sabes? Que aunque ya le ha dado vueltas a un montón de cosas, que dices, joder, Sí, ¿de dónde saca tanto tiempo para reflexionar sobre temas tan concretos y tener una opinión formada ya, ¿no? sí, 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 total, total, total. Y con él la verdad es que los vídeos también funcionan genial porque me siento como muy buena química, como si fuera como también un hermanito, ¿no? Y con Rafa, pues también lo Es que mismo. Rafa es un pedazo de pan, tío. Sí, Rafa es como que te entran las ganas de abrazarlo y de... Yo no sé cómo me contesta porque les meto unas chapas, porque es que le, le compré su libro echando leches, ya casi me lo había leído al día siguiente en plan obsesivo y ya y le empiezo a buscar conexiones entre lo que él dice, con lo que dice en otro capítulo, con lo que dijo en otro, y yo digo, pobre hombre, si es que es flipante. ¿Sabes? Qué Y mi guay. pareja me dice, pues es que ¿cómo te va a hacer caso? Si es que no le escribes más que tochos, digo, ya, ya, que sí, tío. Pero es que me emociona, me pasa un poco eso, que tengo la emoción de como alguien que descubre algo un poco nuevo, que siempre ha estado ahí, pero que de repente entra un poco más y dices, hostia, tal, ¿qué es esto, no? Qué bien. Y igual me estoy acelerando un poco, pero bueno. No, pero está muy bien. Oye, y así, mira, que está muy bien, tú que vas siguiendo así un poco el canal, lo que más y lo que menos te gusta. O sea, ¿qué es lo que más, lo que dices, mira, esto me encantaría más? Yo qué sé, más entrevistas. O entrevistas a determinado tipo de artistas, o Pues algo no que lo te sé. gustaría que hiciera y que todavía no he hecho. Porque tú eres, para mí eres una persona como especial en el sentido de que yo te veo como que tú estás ahí, ¿sabes? En cada Sí, vídeo prácticamente estás regularmente, conoces bastante lo que estoy haciendo sí. y creo que tienes un criterio pues, seguramente bastante formado ya. Entonces, me parece Bueno, interesante saber qué es bueno, lo que te llama sí. más o no sé. No sé, es que me gusta casi todo. A ver, no te veo todos los vídeos porque eres bastante Son muchos, productivo. ya, ya. Sí, sí, sí. Entonces veo los que puedo, sobre todo los debates no me los pierdo nunca, ¿no? Porque quizá al final es lo último, lo que más me llama, incluso cuando hay gresca. A mí me encanta. El salseo, Eh, ¿no? no, es que no te sabría decir, porque claro, las entrevistas son la leche. Los descubriendo artistas también me parece cojones. Quizá a mí lo de mirando Instagram y por ahí es lo que menos me va, pero entiendo que mole mucho, ¿sabes? Lo que Mm, pasa es que a veces es como que bueno, pues igual tampoco me interesa, igual eso está más dedicado a la gente que sí, que dibuja, que practica, mm, que practica, pues esto, ¿no? Las disciplinas artísticas o lo que sea, ¿no? mm. Que crea Claro, es visualmente. verdad. Mm, Porque que no debe de desaparecer ni de coña, o sea, es que me parece la leche que la gente pueda, me parece un acto cojonudo que la gente pues pueda llevar ahí, oye, ¿qué opinas? Oye, muéstralo, tal. mm, No sé, es que no sé qué podrías hacer de más. Sí que, por ejemplo, he visto una cosa
gracias al curso este que estoy haciendo, que estoy cursando tanto en la librería central, a través de la librería central por Zoom, que por cierto no podré hacerlo la semana que viene, una putada, porque me toca currar, o sea, esta semana, el día que toca, sí que he descubierto, o me da la impresión de que cuando se habla de las corrientes artísticas, por ejemplo, a nivel teórico, se llega, digamos que el arte se llega hasta los 70, más o menos, ¿vale? Y esto es súper, desde mi humilde, muy humilde, o sea, yo no soy nadie, ni tengo... Gracias a él, cosas muy guapas, bastante contemporáneas. Es decir, y cuando hablo de contemporáneas, lo digo en el sentido de actuales, ¿vale? Que de repente como que se salían de toda mi... Digo, hostia, pero hasta aquí hemos llegado, tío. O sea, sí que me gustaría que a lo mejor hubiera algo que fuera contemporáneo, en plan, hasta dónde se está llegando ahora mismo la reflexión sobre las artes, pues eso. Una de las cosas más contemporáneas es precisamente lo de las... Lo del lo que estabas criptoarte, hablando, ¿no? Lo del el NFT y todo criptoarte, esto. claro, el criptoarte, y cómo... cuáles son los problemas que tiene la autoría con ello, ¿no? Exacto, lo que comentaba ahora, sí, sí. Claro, que bueno, yo lo de la autoría casi lo llevaría a mucho más atrás, casi, ¿eh? Si quieres. Ya nos ponemos a filosofar tú y yo como si fuéramos Fernando Castro, ¿no? Pero tú imagínate, no, pero claro, el otro día estaba leyendo una cosa, me descubrió un libro de una mujer que creo que se llama Ana María Guas, que habla de, lo estoy empezando a leer ahora, que habla de hasta, creo que es hasta el 2015, pues, no, del post-minimal a, bueno, no sé, es como arte contemporáneo después del minimal, ¿vale? Y me acuerdo que ya lo primero que nombra es, claro, tú imagínate si una de las preguntas que me vino es si una obra se termina o no, alguna vez, ¿no? Tanto históricamente como en la forma. O sea, imagínate que tú tienes una obra, yo qué sé, y lo estoy llevando a otros niveles, que sea interactiva o que cambie de forma dependiendo del lugar en donde la pongas, porque cuelguen cosas, porque la pongas de otra manera y demás. Claro, si la obra ya incluso cambia, o si la obra cambia porque es interactiva con el espectador, ¿hasta qué punto la autoría tiene sentido ahí también? ¿Entiendes lo que te Bueno, y quiero hasta qué decir? punto está nunca terminada, lo que tú decías también, ¿no? O que nunca esté terminada. Entonces, yo creo que incluso la autoría se cuestiona incluso antes de que se pueda, ¿sabes? De incluso esta historia actual de, claro, lo llevas ahí, tal y cual. No sé, que hay, quiero decir, hay parte de ese, hay como unos, o sea, yo investigando por mi cuenta, me di cuenta, y además gracias a vosotros y sobre todo a estas otras, y a investigar por libros y demás, me di cuenta de que cuando hablamos, por ejemplo, o cuando habláis de arte contemporáneo en general, yo por lo menos tenía la impresión de que era, pues, hasta el pop art, ¿vale? Y yo pensaba, joder, pero es que el pop art es de tal año, tal, y yo iba buscando y digo, joder, pero el land art, todo esto, ¿no? Y decía, jo, pero si esto es de los años 70, ¿qué coño pasa? ¿Sabes? Hasta que he ido descubriendo qué coño ha ido pasando pues, con lo del el arte y el archivo, el arte y la multiculturalidad, y la globalización, todas estas cosas, ¿no? Me gustaría que hubiera algún debate o algo que hablara de, más o menos reflexivamente, de eso. Un debate a cuatro que hablara del arte de 10 años para aquí. Claro, es jodido porque ahora precisamente estamos en un punto muy cabrito en el que pues lo de las redes y por ahí se ha acelerado por el COVID y toda esta mierda, ¿no? Pero por lo menos hasta hace nada, ¿no? ¿Cuáles eran las últimas reflexiones de las artes hasta...? Bueno, de hecho, esta semana voy a hablar de bastantes temas, de los que están, yo creo que de alguna manera conectados con esto. Mm, Yo creo que, por ejemplo, el tema del NFT y el criptoarte sería algo mm, muy de ahora. mm. Otro tema, creo que sería el bioarte, que también voy a hablar de él en breve, que me parece, yo no sé si... ¿Sabes de qué va lo de bioarte? Pues O sea, no lo sé, estamos hablando de manipulación genética, te voy a decir una cosa, bacterias que dibujan, por ¿no? ejemplo, pero no, bueno, yo, por ejemplo, hay un, bueno, Vale. ya lo irás viendo, pero, o sea, hay, por ejemplo, personas que están vinculadas en el mundo, o sea, que están conectadas con el mundo del arte, con el mundo de la ciencia y que están Sí. haciendo piezas donde, por ejemplo, están creando mariposas con determinados dibujos en sus alas Hostias. y van modificando la mariposa para que haga un dibujo u otro. Mm, O sea, ya es como...
nos empezamos a entrar en un terreno también que también va a generar mucho debate. Sí, es Porque que, estamos ahora solamente en lo que son los inicios ya, claro, claro, de algo que va a ser muy gordo, tío. Porque claro, ya claro. empieza, imagínate, cuando lleguemos a un punto en el que tú puedas crear seres vivos y que esos seres vivos sean obras de arte. Ya. Imagínate un animal que tenga pies de cerdo, pico de gallina, Y lo que que puede sea implicar esto fluorescente, porque hay moralmente. gente que ya está haciendo eso. Sí, Hay sí. vídeos, no sé si los has visto, de conejos fluorescentes y tal, Guau. pero, pero desde la perspectiva de voy a hacer una escultura, pero esta escultura va a Hostia. estar viva, va a ser un ser vivo. Hostia, qué tocho. Eh, eh, a eso me refiero, ¿sabes? O sea, ahí se abre todo un campo de debate que es muy heavy. Ríete tú de todo el tema de Habacuc, ríete tú Buah. de un montón de cosas que estamos viendo ahora como que generan controversia, Ya te pero que al digo. lado de esto van a ser pecata minuta en comparación con lo Una que viene, locura. porque se avecinan debates muy, 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 muy intensos y muy fuertes. O sea que vamos a ver Ya, ya. Es a que ver esto de qué jugar pasa. a ser Dios a veces, hostias, cuidadito. Ya, 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 pero eso está ahí, ¿eh? O sea, está ahí. En el Sí, sí, momento no, en que no, no. se tiene la capacidad técnica de poder hacerlo, lo mismo que un científico puede jugar a intentar generar una super raza de ratón o yo que sé, de O de vaca ser o de no sé humano. qué, se puede generar piezas artísticas que respondan a determinados parámetros estéticos, ¿no? Hombre, realmente si lo piensas, si ya se... A lo mejor no genéticamente, pero si ya se usan, por ejemplo, hormonas en ganado para crecimiento muscular o para tal, ya se está modificando más o menos. Claro, es que al final, ¿cuál es la separación entre naturaleza y cultura, ¿no? Podríamos decirlo, entre naturaleza y ciencia. Lo que pasa es que, claro, supongo que habrá un debate ético muy tocho sobre eso porque, hostias, ya yo creo que por el mero divertimento, no Bueno, sé, hay un documental que te lo recomiendo que habla sobre esto. sí. No me acuerdo ahora el nombre, tendría que buscarlo. Ya si lo encuentro te lo paso o lo publico en la descripción del vídeo, así. Ujú. En el que habla un poco de todos los avances que se están haciendo y cómo ahora de repente esto se ha hecho accesible para cualquier persona que tenga un dinero para pagar igual, yo que sé, $500 y de repente te llega a casa un kit con Sí, eh, diferentes genomas y tal para que tú puedas generar tu propio ser vivo y tal, en ¿no? plan quimicefa, ¿eh? Jo, Es muy bestia, es muy bestia. Ya miraré a ver si lo encuentro. Está en que- YouTube, ¿eh? No me acuerdo ahora el título, pero hostia, era... bueno, si no, os lo miro ahora y os lo digo, y así ya me lo quito de sí, en claro, medio. claro. Pero bueno, eso sería manipulación genética en animales. A ver, en animales. Es que había un... Ostras, ¿cómo se llamaba esto? Ah, modelos de animales. La nueva edición genética alumbra animales a la carta. Por Hostia. ejemplo, mira, te voy a enseñar lo que estoy viendo en el periódico, ¿vale? Mira. Ujú. ah, consecuencias de la modificación genética nativa en animales, tal. Y había unas imágenes, por ejemplo, Claro, es de. que Hostia, hubo mira. movida de esto con la oveja Dolly, ¿no? Me Sí, recuerdo yo. mira esto. Ya ves. Ya ves, ¿Sabes? O mira esto. claro. Sí, 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 sí. Hay un montón de. Joder, a mí este me parece súper bestia, tío. Entonces, imagínate cuando de repente, o sea, artistas tengan acceso a poder crear piezas, o sea, esculturas vivas. Ya, 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 ya. Esto Hombre, se va a liar parda. Aquí se se va a liar podría parda. hablar de que cuando, por ejemplo, el propio artista hace con su propio cuerpo, ya es una escultura viva, ¿no? Podríamos decir. Exacto, exacto. Pero Él mismo. imagínate, eso ya es un debate, pero imagínate ya cuando lo estás haciendo con otros seres vivos, ¿no? No sé, se puede. La oveja 15% humana, bueno, yo qué sé, es que había Hostia. la vaca que da insulina, mira. Los glowfish o peces brillantes también han conseguido manipularlos para que brillen. La rana translúcida, imagínate, tío. Bueno, ya se manipulan El también primate para otros modificado fines. Quiero decir, genéticamente. la ¿Eh? movida, yo creo que la pregunta sería porque manipulación genética en animales se hace, en investigación, por ejemplo. Mm.
La pregunta, yo no sé si me preguntaría si es el fin el que determina si está bien o está mal, ¿no? Y si es el fin el que determina que está bien y que está mal, ¿cuáles son los fines, ¿no? Porque puedo Me parece entender que a muy, veces muy una buena persona observación. creativa. ¿Eh? Muy buena observación. Porque, Claro, fíjate, para muchas personas, en el caso, por ejemplo, de Habacuc, lo que ¿Mm? hace que la pieza esté mal y que sea moralmente reprobable es el fin. O Sí, sea, si de repente tienes animales en granjas así durante toda su vida y luego encima acaban que les cortas el cuello, les cortas el pico, les haces mil y una perrerías, luego están comiéndose el pollo y no le dan más vueltas porque sienten que el fin es comer. Y el comer en la escala ya, de prioridades está arriba. Sin embargo, el arte, la escala de prioridades está muy abajo, con lo cual cualquier cosa que pueda de alguna manera soliviantar o suponer un tipo de tortura, maltrato o lo que sea a un animal en el nombre del arte, les parece que está mal. claro, Y a mí me porque, parece que está mal tanto uno como el otro. el de Habacuc, mira, ese te voy a fastidiar, porque ese lo vi un trocito y no lo pude terminar de ver. Porque Ujú. Habacuc es el artista que hizo lo del perro que puso eres lo que comes, ¿no? Ya, Eso pero es es. que, pero ¿por qué nadie le dio de comer al perro? Es que la historia está en que tampoco sabemos hasta qué punto todo eso fue real. Hasta qué punto ese perro no se le dio de comer, Se pegó hasta de qué punto público. ese perro murió, porque el artista en ningún momento se ha Ya, que lo tengo que ver pronunciado. ese vídeo, ¿eh? Tengo que ver ese vídeo porque, vamos, Sí, yo lo tienes único que que preguntaba verlo. cuando vi la noticia era, porque Sí. eso fue hace un par de años o tres o más. No, esto fue en el 2007. Me cago en la leche. ¿Cómo pasa el tiempo? Vale. Sí, sí, o sea, hace tiempo de todo esto, Vale, vale. No, pues pero yo cuando me bueno, enteré, yo lo que pensé, joder, pero ¿qué pasa? Que no va a haber nadie, todos vamos a ser tan capullos de que cuando veas ahí al perro agonizando no cojas comiésela de eso, o cómo es esto. O sea, hasta ese punto tenemos al arte como algo, ¿sabes? Que está ahí, como. es que yo creo que Sí, la tío. reflexión que él aportaba iba un poco en esa línea. Ya, En la línea es tengo que porque ver. él, o sea, era como una crítica a un caso en el que de repente una mujer fue asesinada por unos perros, lo Sí, estaban retransmitiendo y nadie hizo nada por pararlo. ya ves. Entonces, puso una situación similar para ver si en este caso la gente, entendiendo que está sucediendo lo mismo, si de alguna manera reaccionan o no. Sí. Y Mira, bueno, te voy a no. decir una cosa. Aquí es donde yo tengo no una discusión con él ni de coña, ¿eh? Vamos, válgame. Pero sí que creo que si hablase con él tendría un pequeño encontronazo con Rafael. Porque Rafael, o sea, yo ante esto, lo que a veces pienso es hasta qué punto somos responsables y hasta qué punto somos víctimas. No sé si me explico. Ujú. Porque a veces incluso nosotros mismos, por mucho que digamos, nos podemos encontrar en una situación de injusticia o de abuso y a veces, por no tal, pues apartar la mirada, ¿no? Y hasta qué punto nosotros también podríamos estar en una situación de esas y tampoco intervenir, o sí, a lo mejor sí, ¿no? Y claro, es verdad que Rafael insiste mucho en que quizá, bueno, no es que fuera un encontronazo, ¿no? Pero él nos ve más como responsable y yo a veces lo vería más como víctima. Rafael López Borrego, quiero decir. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él creo que siempre nos está animando con eso de la mirada distraída y por ahí, que me parece cojonudo, él siempre nos está animando a ser más conscientes precisamente a eso, a ser más conscientes y reflexivos de lo que cojones pasa y de lo que está, perdona por la palabra, desmonetizado. A todo. Pues siempre en sus escritos, lo de la mirada distraída, lo del morbo, la crítica esta que tiene de fondo, que me parece correctísima. Pero claro, yo a veces pienso, ojo, pero es que a veces, ¿hasta qué punto somos libres y propietarios de nuestras decisiones y de nuestros sentimientos a veces, ¿sabes? Y no somos simplemente víctimas de nuestra situación y entorno cultural, social y demás, ¿sabes? Entonces, Cierto. no sabría cómo enfrentarme a. También es verdad que yo también lo he juzgado en plan de joder, y a lo mejor yo cojo, voy a un sitio en el que hay una performance, la típica de, pues pongo, que creo que esta es de Abramovic, ¿no? Que pone una pipa ahí en la mesa y no sé qué, y va alguien y le apunta. Y a lo mejor yo no hago nada, ¿sabes? O a lo mejor cojo y le pego un puñetazo al tipo, no sé. Es Es que difícil, ¿eh? es verdad que muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar en según qué circunstancias, ¿no? Claro. Es como si me atracaran, yo cogería al atracador y haría esto y lo Los otro, pero cojones, luego igual te estás quedas ahí, paralizado. igual te quedas paralizado, igual te da miedo, igual te pones agresivo, igual, yo qué sé, Empiezas a nunca correr. sabes. Sí, sí. Claro, Vale, son eso sí, situaciones que a veces son inesperadas, entonces, lo que sí que me parece de suyo
es que aún con todo, está bien que esas críticas se hagan porque, aun sabiendo que nosotros podemos reaccionar así, sí que tenemos que ir haciéndonos conscientes, ¿no? De que hay una manera un poco más moral de actuar, ¿no? Por decir así, Mm. o más consciente, no lo sé. Sí, 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 es cierto, es cierto. Pero bueno, no sé. Bueno, no sé, al final cada cual también va un poco desarrollando su propio punto de vista, ¿no? Y vaya analizando las cosas como mejor cree. Yo sí que tengo la sensación un poco de que todos somos un poco, o sea, corresponsables de cuánto podemos llegar a cambiar y lo que podemos llegar a hacer, pero sí que es cierto que hay un punto en el cual todos tenemos una parte muy autómata. Es Sí. decir, hay muchas reacciones que tenemos que son muy previsibles. Yo cada vez pienso que más. Y eso es, cada vez más. Y respecto al tema de medios de comunicación, cómo manejan a la masa, se hacen virguerías. O sea, tú lees un periódico con esa perspectiva de ver cómo quieren condicionar y cómo quieren de alguna manera llevar a la población hacia un sitio o hacia otro. Solo tienes que entrar en Amazon o en Google. Quiero decir, que seas capaz tú de ver algo de lo que acababas de hablar, yo no creo que sea porque te oigan, es porque ya tiene una manera de predecirte que dices, hostia, pero tan previsible soy, hostia, pues igual sí, ¿sabes? Mm, Y el uso que se hace de ello también, que es acojonante, ¿no? En alguna, un tipo que leí hace poco, ¿cómo se llama? Eric Zadin creo que se llama, ujú, que además hablaba un poco de esto, ¿no? Que realmente no es que se esté imponiendo una ciencia nueva, sino una racionalidad nueva, ¿no? Y esa racionalidad es precisamente eso, ¿no? El uso de el dirigismo, por decirlo así. ujú, Una especie de dirigismo que se da a una especie a la automatización, vamos a decir así. El dirigir nuestras vidas no lo dice en el sentido de, bueno, sí, un poco distópico, pero de una manera de dirigir sugiriendo, no sé si me explico, pero que al final ujú, esas sugerencias son como, pues eso, como esa cosa de refuerzo del sesgo, ¿sabes? No sé, es un poco... En el fondo mm, no es que sea una cuestión científica ni nada, sino que es una racionalidad nueva que se está implantando porque precisamente estamos dando toda nuestra decisión la estamos dando a ellos, ¿no? A los algoritmos, a la inteligencia artificial, a lo que te salga de las narices. Y que igual deberíamos de intentar plantear un poquito o por lo menos dar testimonio de cómo eran las cosas antes o cómo están siendo ahora, antes de caer de sobra, ¿no? Y al paso de esto, una cosa que me descubrió también Fernando Castro, en este caso, que no encontré el ujú, texto, pero lo estoy buscando por ahí porque ahora no recuerdo cómo se llama, creo que se llama El fin de la teoría. Y tal como lo cuenta Fernando Castro, es que él decía que con el Big Data, yo lo entendía así porque luego tampoco entiendo el Big Data como algo clavado, científico, o sea, yo todo mm, dato lo entiendo como sesgado, más o menos, ¿vale? Porque no ujú, es... Hay un mito en el cual el dato es la objetividad pura, y yo creo que no es así. Eh, pero que digamos que la cuestión que plantea es, no importa por qué alguien hace algo o por qué la masa hace algo, lo que importa es que lo hace, ¿sabes? Y la mm, movida es que me da igual por qué haces tal cosa, pero sé que lo haces y evidentemente el turbocapitalismo krausista está ahí, ¿sabes? No sé si me explico. mm, O sea, no, es una coña. O sea, se saca valor de ello, ¿sabes? mm. Entonces, como un Sí, poco ese punto de, quiero decir, ya he desbarrado un poco, ¿no? Pero sí que todo esto me hace cuestionarme un poco hasta qué punto eso, somos, mm, a veces nuestra sensación de libertad no es más que la ignorancia en última instancia de nuestra causalidad mental, ¿sabes? Si me explico. sí. Si no es más O sea, apariencia, nos creemos libres porque no somos conscientes de sí, hasta qué punto estamos condicionados. exacto. Ya, 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 ya. Y hasta qué punto, siendo condicionados, se juega para llevarnos como un rebaño en Claro, una es que dirección o una en de mis otra. grandes aficiones es, bueno, no, mis grandes aficiones tampoco. Mi gran afición es esto y los juegos de mesa y tal, pero un tipo que me aficioné a la magia de cartas y monedas y tal. Y eso es acojonante. Bueno, es precioso, es una cosa muy tremenda. Y es precioso porque la magia va de esto, casi, ¿sabes? O sea, el principio básico de la magia es lo que llaman la misdirection, que es básicamente el llevarte por un lado y a lo que tú piensas que estoy haciendo el truco, yo ya lo he hecho hace 2 horas, ¿sabes? Pero yo te estoy llevando por donde me da la gana y
se crea una sensación de libertad de elección, ¿vale? Por ejemplo, lo de elige una carta y todas estas cosas, claro, lo que mola de la magia es la ilusión, ¿no? Que creas en la gente y todo eso, ¿no? Y que hace mucho que no practico, ¿eh? Pero tú crees que estás eligiendo, pero estás eligiendo en base a, yo te he cerrado el abanico hasta aquí, ¿sabes? Tú no estás viendo todo esto, lo que ha pasado de aquí para afuera. Y yo creo que esto es un poco, pues, una mezcla de eso más un refuerzo del ser. Yo, por ejemplo, en el curro, y perdona por desbarrar tanto, es que yo hablo mucho, porque es No, que no, mi trabajo tranqui. es un poco. Y eso que en mi empresa actual estoy muy bien, pero me dedico al mundo del metal y aquello es un poco alienante y un poco falto de sentido, pero bueno. Y entonces cuando encuentro una ocasión, desbarro. Tranqui, desbarra, Eh, desbarra. esta palabra igual parece al catalán, pero es que claro, soy de Zaragoza y hay palabras que, que se parecerán. Mola, está bien. ¿Qué estaba diciendo? Joder. Estabas hablando, bueno, Sí, estaba... aparte de eso, del refuerzo del sesgo. Entonces yo en el curro a veces te das cuenta de que, y eso que en este somos bastante más civilizados, en esta empresa en la que estoy, pero en otras que he estado, sí que te das cuenta, por ejemplo, de que hay gente que discute con otra de una chorrada que ni le va y ni le viene, probablemente, o que no le afecta para nada, pero se lo toma como una especie de cosa identitaria, de Mm, política básicamente, mm. y ves cómo están discutiendo entre ellos, y es acojonante porque a veces da la sensación de que ambos han recibido, en teoría, la misma información, pero cada uno de ellos, para el otro, piensa simplemente que el otro es imbécil. O sea, pero imbécil total. Sí, Y realmente lo que pasa es que han recibido cosas que lo único que han hecho ha sido reforzar su propia opinión porque está basada en los... O sea, es que es tremendo, man. No hace falta teorizar mucho para ello, ¿eh? O sea, a ti te llega lo que tú le das a like. hay este documental también bastante conocido, el de Social Dilemma, que habla sobre esto también. No sé si lo has visto, está en Netflix, te lo recomiendo. No, Pues habla un poco de cómo cada vez es como, o sea, digamos que tú, por ejemplo, a nivel de redes sociales, los algoritmos funcionan de manera que todo lo que tú vas viendo responde a tus creencias, a tus gustos, o sea, lo que es tu perfil. claro. Entonces, esto lo que hace es que como todo el rato, todo cuanto te rodea a tu alrededor, responde a tu perfil, tú te crees que tu visión del mundo es la visión que tiene el resto de la gente, puesto que es todos los inputs que te llegan Claro, de claro. fuera. La otra persona, que cree justamente lo contrario que tú, le pasa lo mismo. Ya. Entonces, cada vez cuando se encuentran en la calle, los dos tienen posiciones más encontradas, más enconadas, y les es más difícil poder entender al otro, porque cada uno se ha estado alimentando de los De su republicanos son propia... los mejores, porque los otros mira lo que te han hecho y mira no sé Sí, qué, sí. vídeos donde los otros han hecho no sé qué cagada y el otro lado lo mismo. ¿No? Republicanos, la PP, PSOE, Podemos, Sí, sí. Vox, en fin, todo este tipo de, cualquier partido político. ¿No? Sí, y ahora me estoy Pues, acordando, por ejemplo, de lo de... Esto no sé cuándo pasó, pero... Y eso que a nosotros nos llegó poco porque, claro, en España y tal, pero lo del Pizzagate, que me pareció la leche, que un tipo, no sé si sabes lo que es aquello del Pizzagate, que fue una me movida suena, de pero cuando ahora no Trump caigo. y todos estos, ya, que decía, había una especie de conspiración en el cual, pues, varias gente del Partido Demócrata, que es que a mí me la pelan los demócratas y los republicanos, me la traen al pairo. Pero me pareció curioso el punto este, ¿no? Había un pavo que intentó, claro, esto es que es el campo abonado para la conspiranoia y para toda la historia, ¿eh? Y había un tipo, creo que era así, que empezó a soltar la conspiración de que había una especie de red de pedofilia Ah, vale. que tenía el Ahora campo sí de que ya está operaciones en el sótano de desmonetizado. una pizzería. ¿Eh? Sí. Nada, es broma. Digo que ahora sí que ya está desmonetizado. Desmonetizado. Venga, toma por saco. No, no, tranqui, Bueno, tranqui. Bueno, ponle un sí, ¿qué pito o pasó? ¿Qué algo pasó? cuando. Bueno, el caso, que había una red de pedo. Y el lugar de operaciones era una especie del sótano de una pizzería y en el que estaban implicados, pues, joder, Hillary Clinton, Obama, el copetín allí. Llegó Sí. hasta tal punto de locura esto que de repente un padre un poco también grillado, claro, evidentemente, porque es que además allí los grillados tienen armas, apareció allí con un fusil en mitad de la pizzería, llegó allí y dijo, o sea, en plan de saquen a los niños de aquí, no sé qué, todo loco, ahí el pavo. Bueno, lo detuvieron evidentemente y todo fue porque él se creyó la movida, ¿sabes? Y es como, hostia, pero claro, eso es como un nivel muy hardcore ya. Pero hasta qué punto no, si con él han conseguido esto, hasta qué punto nosotros, cómo analizarse. O sea, en última instancia no es más que, ¿sabes? Hasta qué punto nosotros no somos también
conducidos hasta cierto punto Totalmente, pero en por el otras poder. direcciones, Sí, igual a veces no tan evidentes, otras sí, sí. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, a Y ver, el bueno, collage estoy avanzando, ¿eh? Voy a enseñar un poco para a ver qué os parece. Espera. y Aquí. cuando quieras te corto, que yo aquí me No, estoy no, metiendo. tranquilo, que va. Estoy encantado, tío. Mira, ahí ya poco a poco va pillando esto cada vez más forma. Me voy basándome, mira, en este dibujo, por ejemplo, mira, Sí. Jorge JM7, Ahí lo ¿no? Porque es tienes, algo que sí. me está pasando ahora en el presente. Y estas son cosas que voy viendo ahora mismo en el chat. Alguien ha escrito ahí lo de Oaxaca, México. No sé quién ha sido. A ver, espera. Y también es como, mira, aquí. Víctor Hugo Borquez, buenas tardes, rayitos, buenas tardes a todos. Saludos desde Oaxaca, México. Y luego veía el 77777 también por ahí comentando. Entonces, bueno, voy de alguna manera como sintetizando, incluyendo todo lo que está ocurriendo en este preciso instante en el que estoy hablando contigo. Pues A mí sí. me recuerda un poco algunos, compré tu cómic, que me gustó ¿Ah, bastante, sí? Ah, qué guay. ¿Cuál hace de ellos? ya El que es 5 días. online en inglés? Sí, el Ah, que qué es bueno. en online, sí. Y me Gracias, recuerda un tío. poco a los fanzines punkis. No sé si has visto al típico fanzine punky así, yo qué sé. Puede ser, puede ser. Sí, Los sí, dibujos y seguro. tal, sí, Tiene sí, mucho sí, de sí. eso. Sí, sí. La verdad es que no es conscientemente, tampoco tengo ninguna idea, de perseguir un estilo así determinado, ni... Ujú. Pero no sé, es como lo que me nace. Y creo que al final también, yo creo que en el mundo del arte, o sea, una cosa que cuesta mucho es como encontrar tu propio lenguaje, o sea, encontrar de cómo te apetece a ti comunicarte o Mm, cuál es el modo visual que vas a tener para comunicarte con las otras personas. Y una vez que lo encuentras, yo creo que simplemente es cuestión de trabajar en ello y profundizar más, más que tratar de adaptarte al estilo, técnica que se supone que deberías controlar o lo que, ¿sabes? Igual mi ya. dibujo a nivel de composición este podría estar mejor porque según la técnica, la regla de no sé qué tal, pero es como, es Ya, que pero es que, no sé, es que tampoco... tampoco tiene que haber, no sé. Es que ya te digo, para mí las artes es algo, no es que sea secundario ni mucho menos, ¿eh? Me parece que eso es un campo más, es un campo de experimentación, ¿no? Y entonces tampoco, y no soy ni gran experto ni nada, simplemente veo cómo hay ideas que me molan mucho que han ido cambiando. Mm, Y una de las grandes, joder, una de las cosas que dices tú muchas veces es, al final, ¿qué coño? Pues tú eres, a ver, lo voy a decir así. Yo creo que deberíamos de dejar de escandalizarnos porque un perro de mierda, que es horrible, vale no sé cuántos millones. A ver, ¿tú lo ibas a comprar? No. Pues a tomar por culo. Déjaselo a los putos ricos, ¿sabes? Que se gasten la pasta, porque no hay nada más hortera que un yankee con dinero, ¿sabes? ¿te refieres a alguno de los de Jeff Koons? De Por estos ejemplo, de... ¿sabes? O cosas de... Y Sí. decir, esto no es arte. A mí me da igual. Yo no me lo voy a comprar. Nadie lo va a comprar. Ah, ¿para qué no sé, le puedes dar alguna intención de... Y en última instancia es un poco el reflejo, y te lo puedes tomar de otra manera. Tú puedes verlo como el Mm, reflejo de lo banal de esta realidad actual, ¿no? Un poco de decir, joder, pues ya ves, pero tampoco... O sea, hay una cosa de la que yo me desecho bastante, que es del rechazo total que te causa eso, porque es como que no te cause rechazo, simplemente pasa. No te gusta, a la mierda, tío, ¿sabes? Que no te dice nada, pues no, pues ya está, ¿sabes? Pero no te claro. escandalices porque ese dinero que se ha gastado ese tío allí, la única manera que tendrías de recuperarlo para el pueblo es robándoselo directamente o machacándole, ¿sabes? O en una revolución chunga que ya sabemos cómo termina, ¿sabes? Mm, Quiero decir, no, eso no va a pasar, ¿sabes? Y si no se lo gasta en ese perro de las narices, lo gastará en una mansión gigante que te va a plantar en tus narices. O sea, que es que ese mundo no es nuestro, no es nuestro mundo. Nuestro sí, mundo es es el verdad. otro. ¿Sabes? Es Y verdad. para alguien que no tiene educación artística como yo, ni práctica, ni nada, es preferible pues ver si alguna obra en concreto pues te despierta alguna reflexión. Simplemente es eso. O sea, yo te lo digo desde el punto de vista de alguien que no es ni artista ni tiene educación artística. O sea, yo lo que descubro en las artes es precisamente propuestas de reflexión. Punto. No, no veo otra cosa. Y cuando veo algo que no entiendo, pues lo intento entender. Ahora, en vez de rechazarlo, lo intento entender un poco más. Y hay veces que cuando intentas entender dices, vale, pues este tío se ha dedicado a hacer el mamonazo, ya que algún tipo, pues con dinero y que quiera tirarse el pegote, pues se lo compre. Pues perfecto. Haz lo que os dé la gana, ¿sabes? Este mundo es así. No sé.
y no vamos a llegar nosotros a hacer una revolución. Mm, Bueno, ojalá, pero no es eso. O sea, mm, no va a funcionar. Y ya. además muchas veces tenemos que pensar que a veces no tenemos que ser tan cerrados porque a lo mejor podemos ser idiotas para el otro también, ¿sabes? O sea, quiero decir, igual nuestra idea de que... O sea, que no tenemos que... En esto es lo que más me gusta del doctor Soriano. No tenemos que tomarnos tan en serio nosotros mismos, tío. Mm, O sea, no nos afecta en nada, en nuestra identidad. ¿Qué coño es eso de la identidad y en lo que pensamos? Pues, chico, déjate un poco más de... Reflexiona, estudia, intenta avanzar, intenta ser crítico y lo que tú quieras, pero no te lo tomes como algo, un ataque personal, porque es que a Jeff Koons o a quien quieras le importas un cagao, ¿sabes? Es que ese tío está forrado de pasta y tú no. Tú tienes que levantarte a las tantas de la mañana, ir a turnos a trabajar, en fin. Quiero decir, a veces... mm. Sí, Y sí, puedo tienes entender a lo razón. mejor que para alguien que se dedique a intentar vender su arte sea... Puedo entender que a él sí que le perjudique. ¿Por qué? Porque socialmente la gente le diga, va, pero eso que estás haciendo, ¿sabes? Va, pero es que eso no vale para nada. Y puedo entender que eso te machaque. Pero es que yo creo que si alguien se quiere dedicar a estas cosas tan poco útiles, vamos a decirlo así, Mm, pues es que ya tiene que ir con ello de cabeza. Se tiene que ir con la cabeza de, a ver, igual no puedo vivir de esto, o igual no puedo vivir solamente de esto, pero es que lo quiero hacer, pues a tomar por culo, ¿sabes? Déjate de... A los demás que les den por saco. mm. Es que, no sé, Sí. y el que te quiera que te compre, tío. Yo qué sé, así de Al sencillo. final cada cual tiene que ir un poco a su rollo y ya está, ¿no? Claro, intenta investigar, intenta ir más allá siempre, Mm, porque yo creo que es bonito y está bien y a veces yo aquí sí que estoy un poco en contra en la charla que disteis sobre la terapia y tal, sí que estoy más a favor de Fernando. Yo creo que cuando te metes modalidades, por ejemplo, filosóficas, yo creo que tiras de un hilo, ¿vale? Y pensando que vas a encontrar la respuesta tirando más del hilo, lo único que encuentras es más hilo, y más hilo, y más hilo, y todo te... Y en vez de ser terapéutico es casi al revés, te machaca más la puta mm. vida. Pero también hay una especie de placer extraño, un poco sadomasoquista en ello, ¿no? De querer seguir, sabiendo que no vas a encontrar una verdad, sino simplemente, pues teniendo en cuenta que había muchos más matices y más complejidad de la que tú pensabas en un principio, ¿no? Es Mm. que es una pasada, porque vosotros cuatro sois eso, ¿eh? O sea, es una mezcla entre Soriano, que es un poco así, ¿no? De me he vuelto buena persona precisamente con estas cosas. El otro que ya, Fernando Castro ya se le va la flapa, ya vive en la nube. Tú que estás ahí apoyando todo el tiempo la libertad, además. Y Rafael, que es que de verdad, que es que algún día iré a Salamanca solo para conocerle, tío. Para hacerme una foto con él. Soy la polla, lo digo en serio, soy la polla. Oye, pues son las 9:30. Yo creo que ahora ya sí que voy Lo siento, a. perdona, que es que te voy a No, tener no, que que dejar. va, tío. Si ha sido un gustazo, ha sido un regalazo el poder conocerte, poder escucharte un poco, ver lo que piensas, tío. Y creo que muchas de las cosas que has dicho igual me sirven como señales. Hablando antes de señales, igual me dan ideas, ¿sabes? También respecto a cómo enfocar algunos vídeos. O sea que cosas positivas voy a sacar seguro de esta Ya. charla. Y habrá mucha gente que te ve en el chat todos los días y que dirán, ostras, mira qué guay, ¿no? Poder ahora ponerle cara también un poco a Jorge. O sea que genial, tío. Muy bien. Te lo agradezco un Me, montón, me- ¿eh? Que me- te hayas me- animado. me pueden meter toda la caña que quieran porque yo es que de arte no tengo ni puta idea, o sea, así te lo digo. Es Entonces, que no, tampoco hace podéis falta que nadie decírmelo, sea no pasa experto de nada, nada. realmente. Cada cual que exprese lo que Sí, sí. sienta y lo que opine o lo que. No sé, esto no es tampoco un. Al menos mi canal, yo no siento que sea un canal de académicos, ¿sabes? No de todo el Ya, mundo ya. tenga que ser aquí la releche, ¿sabes? Con no sé cuántos doctorados. Jo, Pues pues yo que tengo un nada, FP, hostia, ¿sabes? para toda la gente que estéis ahí, muchas gracias por vernos una vez más. Lo que digo, muchas gracias, Jorge, Nada, por tío. sumarte, tío, Gracias y a vosotros. apuntarte. Me ha encantado poder verte. Y nada, el dibujo que estoy haciendo, que bueno, ahora lo vais a ver fatal aquí. Luego, cuando ya esté un poco más. Bueno, la verdad es que no voy a tocar mucho más, ¿eh? Lo postearé en Instagram, a ver qué os parece, ¿vale? A ver qué opináis. Ah, y otra cosa, Jorge, lo que comentaba al principio. Pues porque tú me parece que estás también, ¿verdad que tú estás también como miembro del canal? Sí. Vale, pues si me enviáis un privado por Instagram y me enviáis una foto,
Os haré una customización de la foto, la adaptaré un poco a mi estilo y Te os lo voy a la, enviar os la segurísimo, devuelvo. vamos. Te lo voy a enviar segurísimo. Pues eso, a todos los que seáis miembros os la enviaré, esa imagen, ¿vale? Pues Perfecto. venga, nos vamos viendo por aquí y un fuerte abrazo a todas las personas que estáis ahí un día más también en el chat apoyando, ¿vale? Muchas gracias por Venga. todo, tío. De